Capítulo 122. Encantado de conocerte. 5. Aarón no lograba comprender la actitud calmada de Kale. Mientras sepas. Esta era una oportunidad para que Kale obtuviera una ganancia significativa. Tenía en sus manos dos documentos que podían perjudicar al reino Wipe. ¿Pero no iba a ser codicioso? Aarón no podía creerlo. Sin embargo, al mismo tiempo, no tenía más remedio que creerlo. Lo había escuchado con sus propios oídos. Esta es la persona que compró la torre mágica por 10.000 millones y ni siquiera la investigó. Kale había dicho que quería ser dueño del 20º piso de la torre mágica cuando la compró. No envió a nadie a realizar ninguna investigación después. Aarón tenía a alguien vigilando la torre en todo momento durante el año pasado, por si acaso Kale encontraba algo. Sin embargo, Kale realmente no hizo nada con la torre mágica desde que la compró. ¿No eres codicioso con el dinero? Aarón no pudo evitar preguntar. Podía ver a Kale negando con la cabeza. ¿Sabes cuánto dinero hay en el territorio de Nituse? Tenemos más dinero del que te puedas imaginar. Soy el primogénito de la familia Nituse. Cierto. Aarón se había olvidado de eso. Kale era alguien que no tenía ningún problema en gastar 10.000 millones de galones como si nada. Kale dio una razón más para que el confundido Aarón aceptara la situación. Sé que los documentos que tengo en mis manos son archivos que cualquier potencia del continente querría obtener. No deseo estar en medio de la tormenta que eso causaría. Sin embargo, Kale no lo decía en serio. Sabía que el centro de la tormenta era el lugar más tranquilo. Kale quería paz, incluso mientras todos los demás estaban en guerra. Por eso se lo estaba vendiendo tanto al reino Wipe como al príncipe heredero. Joven maestro Nim, estás diciendo que no quieres estar en una situación peligrosa, así que nos lo venderás ahora mismo. ¿Es eso? Sí. Eso es correcto. Como sabes, soy un amante de la paz. Esta razón era aceptable para Aarón, ya que Kale era la persona que ni siquiera quería revelar la identidad de Aarón. Aarón se apartó de Kale y miró alrededor de la tienda. Los otros jefes parecían tener aún algunas preguntas, pero Tonka y el lado de los guerreros parecían estar asombrados por Kale. Es algo que necesito de todos modos. El dispositivo de almacenamiento de maná era extremadamente tentador, ya que se decía que imitaba los poderes antiguos. Aarón y los demás en el reino Wipe consideraban los poderes antiguos como los más grandes poderes. Eso me suena bien. Comandante Tonka Nim, ¿qué opinas? Tonka no respondió a la pregunta de Aarón y en su lugar extendió su gran mano hacia Kale. La expresión seria de Tonka, que era extremadamente diferente a su habitual expresión idiota, explicaba sus sinceros sentimientos hacia Kale. Muchas gracias. Kale se puso de pie y estrechó la mano de Tonka. Si estás agradecido, no te olvides de esto. Por supuesto. No me olvidaré de tu benevolencia. Con Tonka como representante, el reino Wipe compró los documentos que se encontraron en el laboratorio secreto de la Torre Mágica a Kale en Nituse por 5.000 millones de galones. El contrato se resolvió rápidamente porque el reino Wipe lo apresuró. Kale regresó a su tienda después de que se firmó el contrato. ¿Por qué me sigues aquí? Kale miró hacia Choyan, quien lo estaba siguiendo a su tienda. Choyan sostenía el contrato y un pagaré por 5.000 millones de galones. Kale Nim. ¿Qué? Kale desabrochó el botón superior de su camisa, que lo había estado asfixiando casi toda la mañana, y no le prestó mucha atención a Choyan. Realmente eres increíble, Kale Nim. ¿Eh? Por eso estaba tan sorprendido. Kale Nim, tus habilidades son de primera categoría. No creo que haya nadie más que sea tan talentoso en este tipo de estafa, no, estrategia. Soy terrible en este aspecto. ¿Estabas tratando de decir estafa? Kale recordó lo terrible que había sido la actuación de Choyan. Sin embargo, creo que sería mejor tener el mayor cuidado posible con la próxima persona que planeamos conocer. Kale finalmente se dio cuenta de por qué Choyan lo había seguido de regreso a su tienda. La persona que planeaban conocer a continuación era el dragón dorado. Kale Nim, es posible que siempre estés haciendo un movimiento con 2 pasos de anticipación, pero ese dragón es fuerte. Es posible que Raón y yo no seamos suficientes. ¿Él piensa que no seré suficiente? Soy mucho más fuerte de lo que él piensa.
La réplica de Raon llenó la mente de Kale, pero Kale estuvo de acuerdo con Choyan por una vez. Choyan se quedó allí en silencio observando a Kale. Sí, Choyan, tienes razón. La expresión de Choyan se iluminó un poco después de ver a Kale estar de acuerdo con él. Sin embargo, a Kale no le importó eso. Ya había pensado en este encuentro con el dragón dorado muchas veces. En términos de prioridades para esta reunión, era la seguridad primero, la seguridad segundo y la seguridad tercero. Esa era la única forma de asegurarse de no morir. Choyan, te dejaré el frente esta vez. ¿Qué piensas? Choyan asintió enérgicamente con la cabeza. Eso era lo que había querido. Él era el más adecuado para proteger a Kale desde el frente. Sí, por favor déjamelo a mí. Protegeré a Kalenin y a todos los demás también. Usaré todo lo que tengo para asegurarme de ello. Este tipo de respuesta era lo que Kale quería escuchar. Si Choyan iba a hacer así, valía la pena intentar hablar con este dragón dorado. Choyan nunca había usado toda su fuerza para luchar hasta ahora. Eso también fue lo mismo para Raon. Estoy aquí, humano débil. Otro dragón ni siquiera puede compararse conmigo. Kale naturalmente ignoró el farol de Raon. Entonces me prepararé para que nos vayamos mañana. Bien. Asegúrate de descansar una vez que hayas terminado. Sí, Kalenin. Kale se sintió en paz una vez que Choyan salió de la tienda. Sin embargo, no estaba solo. Kale sacó una moneda de oro de su bolsillo y la arrojó al aire. Aquí. Oh, Raon apareció en el aire y atrapó cuidadosamente la moneda de oro con sus dos patas delanteras. esto es una moneda de oro. Esta fue la recompensa por la participación de Raon en la destrucción de la Torre Mágica. Aunque 10 monedas de plata y una de oro valían lo mismo, Raon parecía estar obsesionado con esta moneda de oro. Kale acarició lentamente la redonda cabeza de Raon. ¿No es genial? Es genial, humano. Maravilloso. Gracias. Trabajaré aún más duro. Bien. Luego comenzó a susurrarle cautelosamente a Raon. Sin embargo, había prometido darle una moneda de oro. On y Hon. Quería decir que On y Hon no deberían enterarse. Quería que Raon lo mantuviera en secreto. Sin embargo, escuchó unos extraños gritos en la entrada de la tienda. Había risas mezcladas con los maullidos. Kale pudo ver a dos gatitos arrastrándose hacia su tienda sin siquiera llamar. Por supuesto, eran On y Hon. Pequeños bastardos astutos. Kale continuó hablando después de ver sus brillantes ojos. Bien, aquí tienen. 2 monedas de oro volaron por la habitación y On y Hon las atraparon en el aire, mostrando más agilidad que nunca. Kale observó a On, Hon y Raon riendo mientras sostenían sus monedas de oro antes de acostarse en la cama. Solo espero que no sea un dragón loco. Kale esperaba que el dragón dorado que iban a conocer fuera normal. Los 3 niños, con un promedio de 8 años, montaban guardia mientras dormía. Estos niños eran mucho más fuertes que la mayoría de las brigadas de caballeros promedio. A la mañana siguiente. Aunque era temprano en la mañana, Tonka y los otros jefes salieron a despedirse de Kale. Kale nunca antes había visto tal expresión en el rostro de Tonka. Tonka parecía avergonzado cuando comenzó a hablar. ¿Vas a hacer un poco de turismo? Sí. Le dije al jefe Arol mi itinerario, así que no tienes que preocuparte de que te apuñale por la espalda. No me preocuparé. Kale, confío en ti. Kale se sintió disgustado al escuchar a Tonka llamar su nombre tan gentilmente. Se puso aún peor cuando Tonka continuó hablando. Ejem, puedes relajarte mientras estés en el reino Wipe. Y no dudes en hacérmelo saber si alguna vez tienes problemas. A Kale le parecía bien un Tonka loco, pero este Tonka tan amable le hacía sentir incómodo. Gracias. Lo tendré en cuenta. Deseo tu victoria contra el Imperio. Por supuesto. Kale comenzó a pensar mientras observaba a Tonka sentir con la cabeza, como si fuera una conclusión inevitable. El reino Whipper no tiene ninguna posibilidad de ganar esta guerra. Sin embargo, contrariamente a la opinión de Kale, las fuerzas alrededor del continente tenían opiniones diferentes.
Veían esto como una guerra entre el imperio, que estaba en caos después de la destrucción de la Iglesia del Sol, y el reino Wipe, que era un grupo muy unido especializado en la ofensiva. Muchos pensaban que era difícil determinar los resultados de la guerra. Eso se debía a que el objetivo del reino Wipe no parecía ser la conquista del imperio. Parecían centrados en tomar el control de algunos de los castillos del imperio. Además, parecía lógico que el reino Wipe fuera tras el imperio. Con el desarrollo de la alquimia, el imperio tenía una conexión con la magia más fuerte que la mayoría de los otros reinos. Pero es contra el imperio que se enfrentan. Kale determinó que el imperio ganaría la guerra mientras extendía su mano para estrechar la de Tonka. Tonka pensó que era un apretón de manos de despedida, así que inmediatamente comenzó a estrecharla. Sin embargo, Kale dio un paso adelante y susurró al oído de Tonka. La alquimia es más furtiva que la magia. Protege a tus guerreros con resistencia mágica. Los hombros de Tonka se estremecieron. Kale sonrió a la gente que se preguntaba de qué estaban hablando y añadió algo más. Estoy seguro de que el imperio tiene un topo en tu ejército. Aunque probablemente ya lo hayas investigado, vuelve a buscar si no lo encontraste. Empieza con la gente cercana a ti. Ese es el método habitual del príncipe imperial. Asegúrate de encontrar al topo. Kale se apartó de Tonka y lo miró a los ojos mientras decía la siguiente frase. Mátalo. Las pupilas de Tonka empezaron a temblar. Kale soltó la mano de Tonka y le preguntó con suavidad. ¿No confías en mí? Confío en ti. Kale se sintió satisfecho con la respuesta de Tonka. El imperio ganará. Sin embargo, Kale esperaba que el reino Wipe durara lo máximo posible y molestara al imperio. Eso le daría tiempo al reino Rohan para fortalecerse y desarrollar su alianza con el reino Brek. Tenemos que prepararnos antes de que el norte baje. En el momento en que la Alianza del Norte comenzara a hacer su movimiento, Alberu tomaría el control del reino Rohan y lucharía contra ellos. Entonces que tengas un buen viaje. Nos vemos la próxima vez. Kale respondió a Tonka con una sonrisa. ¿La próxima vez? No hay razón para que te vuelva a ver. Kale se dirigió al carruaje y le dio la orden a Pendrick, que estaba de pie con la capucha bajada. Vamos. Era hora de dirigirse a la guarida del dragón dorado, un antiguo dragón que ha vivido durante mucho tiempo. Kale se agarró al cuello. Hacía frío aquí, a pesar de que era verano. No, como demostraba la nieve bajo sus zapatos, este lugar era frío. Kale le preguntó a Locke quien estaba delante de él. Locke, ¿no has estado aquí antes? Sí, señor. No esperaba que estuviera aquí. Tos. Kale tosió y sorbió por la nariz. Tenía la nariz moqueando. Rosalind se rió y le tendió un pañuelo y Kale se cubrió la nariz con él. Pendrick, ¿es este el lugar? Sí, lo es. Kale no esperaba que estuviera aquí. Kale pensó en el collar que estaba debajo de las capas de ropa que llevaba. Era el collar absorbente, el collar que te permitía almacenar un poder de cualquier afinidad en su interior. Había enviado a Locke al monte Yeya para encontrar este collar. Kale recordó cómo Locke había traído de vuelta el collar y cómo había utilizado el poder para apagar el fuego en la jungla. Kale se paró en la cima nevada y miró hacia abajo. El monte Yeya era conocido como una de las montañas más peligrosas de todo el continente. ¿Quién iba a decir que la guarida de un dragón estaría aquí? El dragón dorado vivía en el lugar donde Locke había tomado el collar. Pendrick, ¿qué tenemos que hacer ahora? Estaban en la cima, pero no veían la guarida. Pendrick habló con una cara que parecía estar extremadamente emocionada pero también extremadamente débil y que podría caerse en cualquier momento. Solo tenemos que esperar. ¿Cuánto tiempo? Hasta que Dragón Nim quiera vernos. ¿Qué? ¿Solo vamos a esperar en esta nieve helada? Kale miró a su alrededor para ver a todos acurrucados en pieles. Beacrox estaba mirando a Pendrick con una mirada feroz. Su mirada parecía estar preguntando cómo podía haber una respuesta tan absurda. A Beacrox no parecía gustarle el frío. En ese momento, Pendrick preguntó cautelosamente a Kale. Pero joven maestro Nim, ¿cuándo podré conocer a Dragon Nim? ¿Se teletransportará cuando le digas la ubicación?
Kale comenzó a sonreír. No. Entonces, ¿cómo llegará hasta aquí? Elfo, estoy justo detrás de ti. Pero, ¿por qué este dragón no tan grandioso no vino a saludarnos? La voz feroz de Raón resonó en la mente de Kale. Kale quería repetir las palabras de Raón a Pendrick, palabra por palabra. Pendrick. ¿Sí? Detrás de ti, ¿eh? Pero en ese momento, la montaña comenzó a temblar. Oh. Bien, por supuesto que debería venir a saludarnos. El grande y poderoso Raón Miru está aquí. Kale podía escuchar la voz triunfante de Raón mientras se acercaba con urgencia y agarraba el hombro de Choyan. ¡Boom! La nieve en la cima se disparó en el aire. No, para ser precisos, la punta de la cima se disparó. ¿Eh? Todos apenas lograron encontrar el equilibrio mientras miraban hacia el centro de la cima. Kale estaba haciendo lo mismo. Oh. ¿Finalmente podemos encontrarnos con Dragon Nim? Pendrick juntó las manos y se volvió loco. Realmente parecía uno de esos creyentes devotos. Kale rápidamente se paró detrás de Choyan y le hizo un gesto a Rosalind y a los demás para que se colocaran a sus lados y detrás de él. Sería malo si el dragón lanza un ataque de aliento. El dragón dorado podía lanzar un ataque de aliento porque era un dragón adulto. Kale se sintió aliviado después de que todos los demás lo rodearan. ¡Boom! La cima que se disparó hacia arriba se detuvo repentinamente en el aire para revelar una gran cueva. Kale observó que en todas las demás direcciones, excepto donde estaban ellos, había avalanchas bajando por la montaña. Fue en ese momento. ¿Eh? Había dejado de nevar. La nieve que había cubierto toda la cima de la montaña de repente dejó de caer del cielo. ¿Era el dragón el que estaba haciendo nevar? ¿Cómo puede haber un Munchkin así? ¿Raón también podría hacer esto? Kale se preguntó si había subestimado la utilidad de Raón hasta ahora. Pero no pudo pensar más en ello, ya que escuchó a alguien caminar hacia ellos. Clic, clic. El grupo de Kale estaba conteniendo la respiración mientras los pasos se acercaban. Clic, clic. Los pasos rítmicos venían de la cueva. Kale pudo ver lo que parecía ser una muñeca saliendo de la cueva. Y finalmente, el individuo salió de la oscuridad y entró en la luz. Era un elfo con un hermoso cabello rubio. Este elfo era tan hermoso que incluso las ballenas se veían feas en comparación. Kale podía ver al elfo empezar a sonreír. Oh. Plop. Pendrick se arrodilló. Eso le dio a Kale la confirmación que necesitaba. Este era el dragón dorado. Este era un miembro de la loca raza de los dragones. Fue en ese momento. Yo primero. Mientras Kale se estremecía por el repentino grito de Raón. Jadeo. Pendrick jadeó de sorpresa. Una pequeña mancha negra pasó corriendo a su lado. Pendrick se quedó estupefacto mientras gritaba hacia la mancha negra. Ve, dragón negro Nim. Por supuesto, la mancha negra era Raón. Kale suspiró y vio a Raón volando hacia el elfo rubio sin darle a Kale tiempo para detenerlo. El pequeño dragón negro llegó instantáneamente frente al elfo rubio. Oh. El elfo rubio dejó escapar un grito de sorpresa y miró a Raón con una expresión extraña. Raón abrió sus alas ampliamente frente al dragón dorado que parecía un elfo y comenzó a hablar con confianza. Encantado de conocerte. Raón parecía estar emocionado. La expresión de la elfa rubia se volvió aún más extraña. Sin embargo, Raón no se detuvo. Soy el gran y poderoso Raón Miru. ¿Quién eres tú? Los ojos redondos de Raón parecían llenos de anticipación mientras observaba a la elfa rubia. Después de un momento de silencio, la elfa rubia finalmente comenzó a hablar. ¿Qué demonios? ¿Eres realmente un dragón? ¿Hay algún dragón que le diría encantado de conocerte a otro dragón? El dragón dorado parecía preguntarse cómo podía existir una criatura tan extraña. Kale se lo había esperado. Este era un dragón de verdad, de la raza que se decía que era egoísta y egocéntrica. No había manera de que seres tan egoístas se saludaran alegremente. Era más probable que se pelearan entre ellos mientras se jactaban de ser los mejores. Kale golpeó la espalda de Choyan. Choyan inmediatamente puso la mano en la empuñadura de su espada. Se estaba preparando, por si acaso el dragón dorado comenzaba a armar un alboroto.
Capítulo 123. Lo haré. 1. Sin embargo, contrariamente a la nerviosidad de Kale, Raón estaba calmado. Soy un dragón de verdad. La expresión de la elfa rubia se volvió aún más extraña después de escuchar la respuesta de Raón. Decirle a otro dragón que no era un dragón era prácticamente pedir una pelea, pero este joven dragón respondió de una manera alegre. Sí, eres un dragón. Una respuesta débil salió de la boca del dragón rubio. Raón asintió con la cabeza. Sí, y tú también eres un dragón. Por eso, encantado de conocerte. No sabes ni cómo saludar. ¿Me estás preguntando si sé cómo saludar? Los dragones no se saludaban entre sí. Podrían hacerse comentarios sarcásticos al encontrarse, pero ¿saludarse? Esta elfa rubia se sintió débil después de experimentar algo así por primera vez en su larga vida. Raón extendió su pata delantera hacia la hermosa elfa rubia. La elfa comenzó a hablar después de ver la pata de Raón. ¿Me estás pidiendo que te dé la mano? Sí, ¡Wow! Nunca he experimentado algo así en mis casi 1000 años de vida. ¡Wow! Increíble. ¿Qué demonios? El dragón dorado continuó suspirando mientras miraba la pata de Raón con una expresión dudosa en su rostro. Después de mirarla durante unos segundos, el dragón dorado preguntó con una expresión seria sin estrechar la pata de Raón. Oye, ¿tu coeficiente intelectual es realmente bajo? Las alas de Raón, que estaban batiendo, se detuvieron repentinamente. Toc, toc. Toc. Kale golpeó la espalda de Choyan aún con más fuerza. Parecían a punto de empezar a pelear en cualquier momento. Cling. La espada de Choyan salió ligeramente de su vaina. En ese momento, la mirada de la elfa rubia se dirigió hacia Choyan. Al menos, Kale pensó que era hacia Choyan. Pero no fue así. ¿Por qué me está mirando? La mirada del dragón no estaba en Choyan, sino en Kale, que asomaba la cabeza por encima de la espalda de Choyan. Kale hizo contacto visual con el dragón. El elfo rubio comenzó a sonreír. Había sentido el aura de una profesión que había desaparecido hacía mucho tiempo. Era el único enemigo de los grandes y poderosos dragones. Esta era un aura que solo debería sentir de los hijos de la única familia que llevaba el linaje de la profesión. No debería haber nadie vivo que conozca esta aura o este poder. Ese aroma nostálgico llegó a la cara del dragón. En ese momento, las pupilas del elfo rubio se nublaron. Sus pupilas reptilianas se volvieron doradas y Kale instantáneamente sintió como si un granizo lo estuviera rodeando. ¿Es esto miedo de dragón? Se decía que el miedo de dragón infundía miedo en todas las formas de vida. Aunque eso fue lo que pensó Kale inicialmente, esto era un poco diferente. No sentía ningún miedo. Sin embargo, su cuerpo reaccionó cuando pensó en el miedo de dragón. ¡Boom! Kale podía sentir su corazón latiendo con fuerza. Entonces, el aura dominante, el poder antiguo que Kale había encontrado en el esqueleto de dragón dentro del pantano negro, trabajó junto con la vitalidad del corazón y también salió disparado. Kale se puso nervioso. Pensó que un granizo lo estaba rodeando, sin embargo, se convirtió en una brisa cálida que rodeaba su cuerpo. Su cuerpo, que temblaba de frío, así como su nariz mocosa, dejaron de funcionar rápidamente. ¿Es magia térmica y no miedo de dragón? Kale se quedó preguntándose qué era ese poder de antes. Un dragón hizo algo bueno. Kale se mantuvo alerta ante esta increíble visión y su aura dominante continuó creciendo. En ese momento, Choyan soltó un grito ahogado y se giró. Pudo ver a Kale de pie mientras hacía contacto visual con el dragón. Kale parecía extremadamente tranquilo y sereno, como si nunca hubiera estado tiritando. Lo sabía. Este es el Kale Nin que conozco. En el punto de vista de Choyan, Kale era alguien que siempre fingía ser un cobarde, pero que siempre se enfrentaba a todo con confianza. Choyan se asombró una vez más por la conducta de Kale. La influencia de una persona definitivamente no provenía solo de su fuerza. En ese momento, una mancha negra y redonda cubrió los ojos de Kale. Era Raón. Oye, Goldie. Kale se preguntó por un momento si había oído bien a Raón. ¿Qué? ¿Goldie? No puedes mirar así a nuestro débil humano.
¿Sabes lo cobarde que es? Raón luego continuó hablando dentro de la mente de Kale. Humano, parecías tan fuerte como mi pata delantera ahora mismo, pero no hay necesidad de estar asustado o nervioso. Yo te protegeré. Raón luego continuó. Ese Goldie de ahí te estaba mirando fijamente, así que pensé en pelear con él, pero parece un tipo decente ya que usó magia térmica contigo. El dragón dorado, que no había escuchado nada de esto, miró a Raón con total incredulidad. Es débil, pero lo más importante, ¿acabas de decir nuestro refiriéndote a un humano? ¿De verdad eres idiota? Kale vio cómo las alas de Raón se detenían una vez más. Raón miró hacia atrás, hacia el dragón dorado. El dragón dorado ya había llamado a Raón estúpido 2 veces. ¿Empezarán a pelear? Kale sintió frío, a pesar de la magia térmica que lo rodeaba. En ese momento, Raón comenzó su réplica. No tengo un bajo coeficiente intelectual, solo tengo una alta sociabilidad. No soy como tú, un dragón dorado fácilmente torpe que ni siquiera sabe cómo saludar. Dragón dorado, supongo que es un dragón de color dorado. Kale sabía que Raón no era del tipo que pierde una discusión sin intentar defenderse. Kale sintió un extraño sentido de orgullo. Había una ventaja en haber criado a Raón para que fuera un niño fuerte. Mientras pensaba en eso, Kale pudo escuchar la voz de Pendrick. Por las estrellas. 2 dragones Nims charlando pacíficamente sin pelear. Esto es algo que debería estar grabando. Nunca esperé tener tanta suerte. Siempre me he considerado un elfo maldito porque no podía ver a los elementales. No puedo creer que esté presenciando a 2 dragones Nims, las estrellas del mundo natural. El sanador elfo, Pendrick, se arrodilló y juntó sus manos. Kale observó al elfo arrodillado en la nieve blanca y murmurando para sí mismo mientras llegaba a una conclusión. Este tampoco es normal. Todas las formas de vida que lo rodeaban tenían algo extraño. Kale pensó que era un ambiente muy difícil para alguien normal como él. Kale se alejó lentamente de Pendrick. Gracias a eso, pudo ver una vez más al dragón dorado, que todavía estaba en forma de elfo rubio y había sido cubierto por Raón. El dragón parecía estar lleno de incredulidad. Raón gritó confiado mientras miraba la expresión de incredulidad del dragón. ¿Mi grandeza te ha impactado, dragón dorado? El elfo rubio soltó una risita antes de asentir con una expresión relajada. Sí, me sorprendí mucho por tú, Tos. ¿Qué? Kale se puso nervioso. El elfo rubio se llevó repentinamente la mano a la boca y comenzó a toser. Los fluidos comenzaron a escurrirse entre sus dedos. La voz sorprendida de Raón sonó de inmediato. ¿Qué pasa? Dragón dorado, sangre. No tosas sangre. Un dragón estaba tosiendo sangre. Gota, gota. Las gotas de sangre que caían de la mano del elfo rubio y teñían de rojo la nieve blanca. Kale se inquietó al ver la sangre roja. A estas alturas, ¿no es algo grave? Tos, allá, tos. El elfo rubio se encorvó hacia adelante debido a la fuerza de la tos. Raón voló hacia él y lo sostuvo mientras continuaba tosiendo sangre. Ja, ja, ja. Dragón dorado, no te rías. La elfa rubia comenzó a reír mientras miraba a Raón. El dragón dorado continuó hablando, incluso mientras tosía. Un dragón preocupándose por otro dragón. Tos. Deja de hablar. Goldie. Las pupilas doradas de la elfa rubia se iluminaron por un momento. Esa luz dorada llamó la atención de Kale, aunque estaba un poco lejos. En ese momento, Pendrick comenzó a correr hacia el dragón dorado. Eroaven Nim. Al mismo tiempo, el dragón dorado llamado Eroaven se presentó oficialmente. Niño pequeño, mi nombre no es Goldie. Es Eroaven. ¿Es así? Encantado de conocerte. Pero no soy un niño pequeño. Raón, que decía que no era un niño pequeño con voz gruñona, siguió apoyando a Eroaven. Eroaven observó a Raón con una expresión extraña en sus ojos. Viendo a los dos así, Kale sintió que los 2 dragones no terminarían peleando. Por eso le dio una palmadita en la espalda a Choyan. Vamos. Por supuesto, Kale aún tenía a Choyan parado frente a él mientras caminaban. Kale se detuvo frente a la cueva que se extendía hasta la cima del monte Yeya. La cueva era bastante amplia, con una escalera que conducía hacia abajo al final. Eroaven Nim, ¿estás bien? Pendrick estaba usando curación en el dragón dorado Eroaven mientras lo ayudaba a levantarse.
Eroaben asintió con la cabeza y sacó un pañuelo de su dimensión espacial para limpiarse la sangre de la boca. Sí, parece que mi tos ha cesado. Pendrick, no te veía desde que eras pequeño. Sí, señor, es un honor volver a verlo. Cale pensó que Eroaben era bastante cálido en la forma en que trataba a Pendrick. Esa calidez sorprendió a Cale, haciéndole observar tranquilamente al dragón dorado y al elfo. En ese momento, la mirada de Eroaben se dirigió al grupo de Cale. Locke, Rosalind, Ron, Beacrox, On, Jon y Choyan. La mirada de Eroaben recorrió a todos antes de volver a posarse en Cale y no moverse. ¿Ahora qué? Cale se puso ansioso porque no podía entender por qué el dragón dorado había fijado su mirada en él. Realmente no había hecho nada esta vez. Fue en ese momento. Deja de mirarlo. Raón voló rápidamente y se paró frente a Cale para bloquear su vista. Ya te dije que nuestro humano débil es un cobarde. No puedes mirarlo con una mirada tan intensa. Puedo ser un cobarde, pero no tanto como para desmayarme porque me mire. Cale quería defenderse, pero terminó por no hacerlo, ya que en realidad no tenía ganas de mirar a Eroaben de todos modos. Por eso solo pudo oír lo que decía Eroaben, sin poder ver su expresión. ¿Es un cobarde? Eroaben sonó intrigado. ¡Qué interesante! Cale comenzó a sentir una sensación de incertidumbre. ¿Qué era gracioso? ¿No podía Eroaben compartir esa información con todos ellos? Clank. Choyan desenvainó un poco su espada una vez más. Cale también pudo ver a Rosalind haciendo calentamientos por si necesitaba usar magia. Un extraño nerviosismo se palpaba en el ambiente. Sin embargo, pronto desapareció. El elfo rubio, Eroaben, se enderezó mientras empezaba a hablar. Síganme. Eroaben empezó a caminar hacia su guarida mientras decía algo más. Supongo que todo esto es parte del destino. Cale fue invitado a la guarida de Eroaben, el dragón dorado. Puso al interesado Raón y al serio Choyan delante de él mientras entraban en la guarida. ¿Están apuntando al árbol del mundo? Sí. Según lo que ha oído Cale, pueden tener el apoyo de un reino o una organización con un nivel de influencia similar. Eroaben y Pendrick estaban teniendo una conversación seria en lo que parecía ser una oficina. Sin embargo, Cale no podía oír su conversación. En ese momento estaban sentados alrededor de una gran mesa ovalada, con el dragón dorado sentado en una silla un poco más alta. Pero a Cale no le importaba eso. Algo más había llamado su atención. Dijeron que era un dragón dorado. Cale miró la mesa y la silla en la que estaba sentado. La silla era completamente de oro, excepto el cojín, y la mesa parecía estar hecha de oro y joyas brillantes. Incluso había un elegante candelabro colgado del techo. Cale se había esperado simplemente una cueva, ya que la guarida estaba dentro de una cueva, pero se había equivocado. Este dragón debe ser rico. La expresión de Cale se volvió extraña. En ese momento, la voz de Eroaben llegó a su oído. ¿No conocen al verdadero lunático que dirige la organización secreta? ¿Lunático? La elección de palabras del dragón era increíble. Le iba bien a un dragón. Cale pudo ver cómo Pendrick asintió con seriedad. Desafortunadamente, no. Toc, toc. Eroaben golpeó la mesa con el dedo. Extraño. El tono interrogativo de Eroaben hizo que Cale mirara hacia él inconscientemente. El dragón dorado explicó lo que le preocupaba. No hay manera de que una organización así no lleve mucho tiempo existiendo. Si lograron controlar el inframundo del continente oriental, deben haber estado preparándose durante décadas. Algo huele mal. Eroaben, ¿podría compartir lo que está pensando? Eroaben cruzó los brazos y empezó a responder a la petición de Pendrick. No conozco la situación en el continente porque no he salido de mi guarida en unos 100 años, pero es imposible que una organización compuesta solo por humanos cause tanto alboroto en ambos continentes, el oriental y el occidental. Entonces, ¿cree que hay no humanos involucrados? Pendrick preguntó con cautela, pero Eroaben no respondió. Solo se frotó la barbilla con la mano, como si estuviera sumido en profundos pensamientos. Pendrick recordó todo lo que había ocurrido hasta ahora. Eran seres crueles que habían sumido al mundo en el caos. Había una raza en particular en la que pensaba cuando reflexionaba sobre el caos del mundo. Eroaben Nim, entonces,
¿Es la raza demoníaca? ¿Raza demoníaca? Choyan, Rosalín y los demás se volvieron sombríos. Esa era la reacción típica al escuchar esas palabras. Todos miraron a Kale con sorpresa en los ojos. Luego, todos se relajaron. Kale miraba a Pendrick con una expresión que parecía preguntar qué era esa tontería. Choyan, que se relajó al ver la reacción de Kale, notó que Eroaben miraba a Pendrick con una expresión similar. Pendrick, siempre has tenido una imaginación muy viva. Entonces, ¿no es así? Por supuesto que no. Si la raza demoníaca comienza a moverse, los dioses nos lo revelarán. Entonces, Eroaben respondió con indiferencia. Como todos ustedes ya sospechaban, o bien construyeron la organización con un reino en el centro, o fuerzas desconocidas de la naturaleza están trabajando con ellos. Incluso podrían ser ambas cosas. Eroaben agregó esto de manera casual con una expresión llena de confusión. ¡Qué interesante! Y Kale, casualmente, hizo contacto visual con Eroaben en ese momento. ¿Por qué dice que es interesante mientras me mira? Kale suprimió su incomodidad y movió rápidamente su mano. Podía escuchar la voz de Raón. Se siente bien, humano. Kale estaba acariciando la cabeza redonda de Raón. Raón estaba acostado en un cómodo sofá junto a Kale. Raón, Onijón estaban todos tumbados en ese sofá de aspecto extremadamente lujoso. Esto debería evitar que me haga hacer algo, ¿verdad? Siguió acariciando la cabeza de Raón, con la esperanza de que Eroaben recordara que Raón estaba a su lado. No le quedaba otra opción. En la mayoría de las novelas, los dragones hacen que los humanos que encuentran su guarida hagan su oferta, diciendo algo como, ve a descubrir su identidad. Kale continuó acariciando la cabeza de Raón, ya que quería evitar esa situación. En ese momento, la voz de Raón llenó la mente de Kale. Humano, ¿mi futura villa también será así de bonita? Maldición. Había surgido un nuevo tipo de peligro. Un joven dragón había visto la guarida de un dragón real. Kale miró hacia abajo a Raón. Raón debe haber visto algo en los ojos de Kale, ya que suspiró antes de agitar sus alas. No te preocupes, humano. No te preocupes por el dinero. Yo ganaré el dinero para construirla. Solo espera. Kale quería reír. ¿A dónde iría un niño pequeño que ganaba 10 monedas de plata como asignación para ganar tanto dinero? Kale ignoró la parte en la que Raón dijo que ganaría el dinero él mismo. Además, ese no era el problema en este momento. Kale, que miró de reojo a Eroaben, se estremeció. Eroaben todavía lo estaba mirando. ¿Realmente me va a hacer hacerlo? Kale observó cómo Eroaben comenzaba a hablar lentamente con ansiedad. Eroaben finalmente comenzó a hablar. Bueno, no es mi problema. ¿MMM? Estoy muy débil en mi vejez. Es molesto intervenir. No es asunto mío si discuten, pelean o se matan entre sí. Oh. Me gusta este dragón. Kale tuvo una mejor impresión de Eroaben por primera vez. Tal vez era porque era un dragón antiguo, pero su personalidad no era mala. Eroaben miró hacia Pendrick y continuó hablando. Pero parece que tendremos que fortalecer el escudo mágico alrededor del árbol del mundo. sí, Dragon Nim. También haré un dispositivo mágico para instalar en tu aldea elfa, así que llévalo contigo. Muchas gracias, Eroaben Nim. Pendrick agradeció a Eroaben con asombro en su rostro, mientras que Eroaben recibió el agradecimiento como si fuera natural antes de desviar la mirada. Sí, estaba mirando a Kale una vez más. ¿Por qué me sigue mirando? Ahora tanto Raón como Kale tenían curiosidad. Eroaben, ya te dije que nuestro débil humano también es un cobarde. Pequeño, deberías llamarme Eroaben Nim. He vivido cientos de años más que tú. Raón comenzó a fruncir el ceño después de ser llamado niño pequeño otra vez. Kale comenzó a preocuparse, ya que la forma en que Raón estaba mirando a Eroaben parecía que estaba a punto de hacer algo malo. Sin embargo, ya no tuvo que preocuparse por eso después de escuchar las siguientes palabras de Eroaben. ¡Qué humano tan extraño! No, ¿debería decir asombroso? ¿Soy extraño? No. ¿Asombroso? Kale miró hacia Eroaben con confusión. El dragón dorado continuó hablando. ¿Cómo sigues vivo después de haber obtenido tantos poderes antiguos?
La mayoría de la gente explotaría y moriría. ¿Qué? Kale se concentró mucho al escuchar esas palabras que se llevaron su preocupación por el problema que Raón estaba causando. Podía oír la voz urgente de Raón. ¿Qué? Oye, Goldie, ¿qué acabas de decir? Raón estaba en shock. Kale también estaba en shock. Capítulo 124, lo haré, 2. De hecho, todos estaban en shock. ¿Dijiste morir? Ron, que había estado callado de pie a un lado, e incluso Jon, que se había estado quedando dormido a medias, miraron a Eoaben con sorpresa. ¿Ninguno de ustedes sabía? Sin embargo, la respuesta de Eoaben fue tan casual que Kale olvidó lo que iba a decir. Nunca había oído hablar de esto antes. No sabía que podía terminar muriendo por tener demasiados poderes antiguos. Eoaben chasqueó la lengua ante la mirada de Kale y comenzó a hablar de nuevo. Dicen que los poderes antiguos son encuentros fatídicos en los que se necesita el mandato del cielo para adquirirlos. Son poderes preciosos, aunque no sean tan fuertes. Lo sabes, ¿verdad? Lo sabemos. Así que, date prisa y explícanos, dragón dorado. Van. La pata de Raón se estrelló contra la mesa dorada, dejando una huella de pata. ¡Qué estúpido! Un dragón ni siquiera sabe esto y necesita una explicación. Eoaben no ocultó su desprecio mientras se burlaba de Raón y lo miraba fijamente. Luego esperó la reacción de Raón. No soy estúpido. Date prisa y explícame. Eoaben sonrió a Raón, que lo miraba mientras esperaba una explicación en lugar de enfadarse. Luego comenzó a explicar. Muchos textos y leyendas antiguas han registrado a los humanos que han tenido el poder del poder antiguo en el pasado. Pero Kale tuvo un presentimiento. La mayoría de ellos solo tenían un poder antiguo. ¿Por qué crees que es así? La pregunta de Eoaben iba dirigida a Kale. Kale sintió que sabía la respuesta. ¿Murieron todas las personas con múltiples poderes? ¿Es por eso que no hay registros de ellos? Ahora que lo pensaba, no había nadie en El nacimiento de un héroe que tuviera ni siquiera 2 poderes antiguos. Kale nunca se había cuestionado eso antes. Eoaben vio la mirada profunda en los ojos de Kale y supo que había llegado a una conclusión. Entonces comenzó a hablar de nuevo. Cualquiera con más de 2 terminó muriendo. Por eso no están en los registros. Por supuesto, aún podrían vivir si el mandato del cielo les permitiera tener múltiples poderes antiguos con la misma afinidad elemental, pero cuando los poderes antiguos tienen diferentes afinidades como tú tienes. Eoaben extendió sus hermosos dedos blancos. El cuerpo humano se expande como mis dedos ahora mismo hasta que explotan, sin dejar nada. No. Raón tenía una expresión de desesperación en su rostro mientras gritaba. Raón se giró lentamente para mirar a Kale mientras golpeaba la mesa dorada con su pata. Débil humano. ¿Por qué seguías comiéndote esas cosas inútiles? Las venas del corto cuello de Raón estaban a punto de estallar. ¿Sufriste mucho? ¿Incluso escupiste sangre? Estoy asombrado de tu método de hacer las cosas. Pa, no me tapes la boca. Kale acarició casualmente la cara de Raón. Su suave toque hizo que Raón se callara por ahora. Kale miró a su alrededor las expresiones preocupadas de todos antes de volver a mirar a Eoaben mientras comenzaba a hablar. Pero aún estoy vivo. No murió, incluso después de tomar tantos poderes antiguos. Tenía un total de 6 poderes antiguos en este momento si incluía el agua supresora de fuego en el collar absorbente. Eoaben estuvo de acuerdo con Kale. Sí, todavía estás vivo. Raón intervino una vez más. ¿Morirás pronto? ¿Tiene que decir algo tan aterrador? Kale volvió a acariciar el rostro y la cabeza de Raón, mientras Raón continuaba resoplando. Eoaben observaba esto con curiosidad antes de resoplar y comenzar a hablar. Morir. No, es raro e impresionante porque aún no ha muerto. El dragón dorado apuntó al collar en el cuello de Kale. Hay agua en ese collar, ¿verdad? Sí. El agua dominante se encontraba dentro del collar absorbente. Eoaben sacudió la cabeza con incredulidad mientras miraba a Kale. Las pupilas verticales y reptilianas del dragón dorado inspeccionaron el cuerpo de Kale. Está el poder de la madera, el poder del viento y el poder del fuego. El escudo indestructible era el poder de la madera. El sonido del viento era el poder del viento. El fuego de destrucción era el poder del fuego. Y también hay un poder humano.
El término, poder humano, le hizo a Kale pensar en su último poder antiguo restante. La vitalidad del corazón. Kale y Eroaben hicieron contacto visual. Eroaben describió el último poder antiguo que tenía en su posesión este singular ser humano. La restauración. Kale respondió a esa palabra. Ese poder debe ser lo que me mantiene vivo. Sí. La fuerte vitalidad que pertenecía a un humano antiguo. Las habilidades curativas de ese poder antiguo están controlando todos los demás poderes y fusionándolos lentamente entre sí. La vitalidad del corazón. Kale recordó cómo la vitalidad del corazón que había obtenido para fortalecer el escudo indestructible también había influido en el sonido del viento. Entonces, no lo estaba fortaleciendo. En realidad, los estaba fusionando. Supongo que fue el primero o el segundo poder antiguo que recogiste. Tienes razón. Fue el segundo poder antiguo. Así es como lograste vivir. Eroaben observó a Kale como si estuviera viendo un espécimen de investigación interesante. Tenías el poder de restauración antes de que dos afinidades chocaran entre sí. Gracias a eso, evitó que nada sucediera. Eroaben tomó nota mental del nombre del humano frente a él. Creo que dijo que se llamaba Kale Nituse. Choyan y Rosalind no eran muy interesantes para el dragón dorado. De hecho, el chico lobo de sangre pura y las chicas gato, que también parecían de sangre pura pero mutadas de alguna manera, le llamaban más la atención que a Choyan o Rosalind. Pero no son tan interesantes como este humano. La suerte de reunir 6 poderes antiguos no podía ser considerada como algo provocado únicamente por el mandato celestial. Tener tanta suerte requeriría que un dios le concediera una bendición divina al humano. Sin embargo, el único poder divino que Eroaben podía sentir en el humano provenía de un voto de muerte. ¡Qué bastardo más loco! Kale era un bastardo increíblemente afortunado. Miró al humano que no tenía ningún problema en mirarlo directamente mientras le hablaba y sintió más curiosidad que ira. Entonces supongo que no necesito preocuparme. La expresión tranquila de Kale hizo que Eroaben pensara que era aún más asombroso. No parecía estar para nada conmocionado, aunque habría muerto si hubiera tomado los poderes antiguos en un orden diferente. Contrario a la opinión de Eroaben, el corazón de Kale se estaba volviendo loco en ese momento. Podría haber ido camino al más allá si hubiera ido tras otro poder primero. Kale podía sentir la piel de gallina en su espalda. En ese momento, Eroaben comenzó a hablar de nuevo. Puedes relajarte por ahora. Por ahora. Sí. Bueno, tu cuerpo es actualmente una bomba de tiempo. Explotará si tu poder de restauración falla aunque sea un poco. ¡Boom! La pata delantera de Raón golpeó la mesa dorada de nuevo. A Eroaben le pareció gracioso que un dragón estuviera desesperado por la vida de un humano, pero siguió hablando después de ver la mirada feroz del pequeño dragón. Pero hay una forma. Kale sintió que sabía la respuesta. ¿Es la Tierra? ¿Por qué estaba pensando en esa aterradora super roca ahora mismo? Eroaben continuó hablando. El poder del agua en el collar se considera parte de ti, por lo que estarás bien mientras encuentres el poder de la tierra y crees un equilibrio en tu cuerpo. Todos los elementos se equilibrarán entre sí si los recoges todos. Entonces, realmente necesito encontrar esta super roca. Kale pensó en este poder antiguo con un nombre que ya lo asustaba. En ese momento, Kale pudo sentir una pata delantera regordeta en su hombro. Humano, vamos a buscar el poder de la tierra de inmediato. Eroaben volvió a burlarse. No importaba cuán afortunado fuera Kale para reunir 6 poderes antiguos, sería casi imposible recolectar los 5 elementos. Muchacho, necesitas suerte divina para encontrar poderes antiguos. Un gran y poderoso dragón puede crear algo estúpido como la suerte divina. ¿No sabes del poder de un dragón, Goldie? Eroaben miró hacia Kale y preguntó. ¿Por qué creció así? Lo sé, ¿verdad? Kale tampoco sabía por qué Raón había crecido así. Humano, usemos ese libro que te dio el jefe elfo para encontrar el poder de la tierra. Definitivamente lo encontraré por ti, y así que no te preocupes. Vivirás una larga vida. Kale contuvo su suspiro ante la voz de Raón que sonaba en su mente, pero terminó suspirando al final. Fue por Eroaben. ¿Dijiste que tu nombre era Kale? ¿Tu familia es quizás una familia de cazadores de dragones? ¿Qué tipo de mierda aterradora y loca estás diciendo? Kale se contuvo de decir esa parte.
El dragón no tenía esa actitud pomposa que esperaba, lo que lo llevó a hablar casi abiertamente, como lo hizo con el príncipe heredero. ¿No? Por supuesto que no. Kale se rió de la afirmación de Eroaben y agitó su mano. Sin embargo, se le pusieron los pelos de punta al ver a Eroaben mirándolo sin ninguna emoción en su rostro, y por lo tanto no pudo evitar mirar a los demás. Ron, ¿no es mi familia solo una pequeña familia noble? Sí, joven maestro Nim. Ron evitó la mirada del dragón y respondió después de un rato. Se ve raro porque estás evitando su mirada. Kale comenzó a fruncir el ceño. ¿Por qué este viejo asesino estaba actuando así? Luego cambió su objetivo a Choyan. Choyan, ¿no es débil el nivel de fuerza de mi familia? La mirada de Eroaben se dirigió también a Choyan. Choyan y el dragón dorado hicieron contacto visual. Afortunadamente, Choyan respondió de manera más relajada que Ron. Sí, es débil. Kale quedó satisfecho con la respuesta de Choyan y miró hacia Eroaben. La familia Nituse era una familia adinerada que era promedio en lo que respecta a la fuerza física. Eroaben preguntó en un tono amable, como si encontrara lindo el comportamiento seguro de Kale. Entonces, ¿no es una familia de cazadores de dragones? No. ¿Cómo podría haber una persona que pueda matar a un dragón? ¿Por qué no? ¿Hay realmente cazadores de dragones? Existió una familia de cazadores de dragones en el pasado. Eroaben apoyó la barbilla sobre sus manos cruzadas y continuó hablando lentamente. Era una familia loca. No se asustaban, ni siquiera bajo la influencia del miedo del dragón, e incluso podían enfrentarse a él. Ese poder solo se transmitía a través del linaje familiar. El dragón dorado encontró entretenido a Kale, quien no tuvo problemas en hacer contacto visual con él desde el principio. Un dragón adulto tenía una atmósfera dominante única a su alrededor, incluso cuando no usaban el miedo del dragón. Eroaben redujo esa atmósfera a su alrededor a un mínimo para Pendrick, por lo que tenía sentido que la gente bestia estuviera bien, pero la mayoría de los humanos aún encontrarían este nivel de atmósfera difícil de manejar. Había una razón por la que las respuestas de Ron y Choyan se retrasaron un poco, así como por la que nadie decía nada más que cuando mencionó que Kale moriría. Era por eso que la forma en que el grupo miraba a Kale era diferente a antes. Eroaben continuó hablando con Kale, quien no pareció darse cuenta de nada de esto. Sin embargo, el último sucesor de esa familia desapareció y el linaje de los cazadores de dragones terminó. Kale se sintió raro por el hecho de que la persona había desaparecido. Sin embargo, todas sus dudas desaparecieron después de escuchar lo que Eroaben tenía que decir a continuación. El poder de los cazadores de dragones es un poder lleno de coraje. La palabra, coraje, hizo que Kale comenzara a sonreír. Era un poder que no tenía ninguna relación con él en absoluto. El único tipo de coraje que tenía era la capacidad de fanfarronear gracias a un antiguo poder de estafa como el aura dominante. Ya veo. De todos modos, no soy un cazador de dragones. Eroaben asintió con la cabeza y lo aceptó después de escuchar la respuesta severa de Kale. Supongo que aún no lo sabe. Eroaben no dijo nada más después de ver que Kale parecía no saberlo. La mayoría de las personas que desafiaron a los dragones en el pasado se escondían una vez que veían un dragón de decenas de metros de largo. Sin embargo, había un humano que nunca se acobardaba y continuaba cargando contra los dragones. Era el cazador de dragones más grande. El cazador de dragones más grande y único del pasado tenía un aura que a los dragones les gustaba y odiaba. Era porque era un poder que podía enfrentarse cara a cara con ellos. Bueno, supongo que ese es el caso si tú lo dices. Eroaben no explicó todo y solo sonrió gentilmente. Kale tuvo un presentimiento ominoso después de ver la sonrisa de Eroaben, pero lo ignoró. No tenía ningún poder relacionado con el coraje. Pero lo más importante. No otra vez. Kale quería suspirar después de ver que Eroaben estaba a punto de decir algo más. Una bomba de tiempo y cazadores de dragones, ¿qué podría venir después? Muchacho. Kale se relajó después de ver que Eroaben estaba hablando con Raon y no con él. ¿Qué pasa, viejo? Hou, La respuesta atrevida de Raon hizo que Eroaben se burlara. ¿lo hice bien? Sí, no puedes dejar que te menosprecie sin devolverle el golpe. Kale acarició la cabeza de Raon. Eroaben negó con la cabeza y dijo casualmente lo que tenía que decir.
Todavía no has llegado a tu primera fase de crecimiento. Todavía soy fuerte. Eruaben miró a Raón. Había una razón por la que era más benévolo en comparación con los otros dragones. Sí, definitivamente serás fuerte en el futuro. Sin embargo, si te encontraras con otro dragón ahora mismo, te aplastarían como una panqueque. ¿Qué? ¿Aplastado? ¿Panqueque? Eso no pasaría. Raón se opuso rotundamente. Sin embargo, Raón evitó lentamente la mirada de Eruaben y miró hacia el techo de la guarida. Eruaben continuó observando a Raón mientras comenzaba a hablar de nuevo. Realmente no eres como un dragón. ¡Qué lindo! Raón miró a Eruaben y respondió gritando. ¿Qué? No soy lindo. Te ayudaré. ¿Mm? Raón inclinó la cabeza confundido. Luego miró a Kale con una expresión que parecía preguntar, ¿qué acabo de escuchar? Kale también tenía una expresión confusa. En ese momento, el dúo humano y dragón escucharon de nuevo la voz de Eruaben. El antiguo dragón quería pasar todo lo que tenía a otra persona para dejar su huella en este mundo antes de morir. Quédate en mi guarida. Eruaben sabía que se estaba muriendo. Tenía 5 años de vida como máximo. No tenía suficiente tiempo. La razón por la que era benévolo con otros dragones era porque solo otro dragón podía continuar con su legado. Ahora había encontrado un dragón que era bastante bueno y se preocupaba mucho por la amistad. Transmitiré todo lo que tengo. Cualquier dragón normal encontraría esto molesto y se negaría. No querían continuar con el legado de otro dragón. Sin embargo, Eruaben preguntó, pensando que este dragón sería diferente. Pero aún puede negarse, ya que es un dragón. Este pequeño era un dragón después de todo. A Eruaben le preocupaba que Raón se negara. Por supuesto, puedes negarte si no lo quieres. Soy un dragón generoso, así que no buscaré venganza como otros dragones podrían hacerlo. Entonces, siéntete libre de decir lo que está en. Eruaben dejó de hablar después de mirar hacia Kale y Raón. Kale tenía una expresión extraña en su rostro. Raón también tenía una expresión extraña en su rostro. El primero parecía estar confundido, mientras que el segundo parecía estar emocionado. ¿Emocionado? Raón estaba hablando en la mente de Kale mientras Eruaben se confundía por la expresión de emoción de Raón. Humano, es gratis. Dijo que me dará todo. Raón estaba empezando a sonreír de la misma manera que Kale sonreía cada vez que vendía algo al príncipe heredero. Dragón dorado. ¿Qué pasa? Puedes declinar si quieres, pero creo que podrás aprender todo en unos 3 meses. ¿El alojamiento y la comida también son gratis? Eruaben parpadeó un par de veces, preguntándose si había escuchado correctamente. Raón estaba sonriendo. Eruaben finalmente logró hablar después de un rato. ¿Qué? Si me vas a enseñar gratis, ¿puedo quedarme aquí gratis también? Sí. Raón señaló a Kale y al resto antes de preguntar una vez más. ¿Es gratis para todos nosotros? Supongo que sí. Van. Raón golpeó la mesa dorada con entusiasmo y rápidamente gritó. Entonces lo haré. Lo haré. Raón empezó a gritar en la mente de Kale. Entonces me volveré aún más fuerte. Si consigo todo lo que le pertenece a este dragón dorado, seré al menos 2 veces más fuerte. Y todo es gratis. Kale sonrió torpemente después de ver que Eruaben, que no podía entender la enérgica respuesta de Raón, lo miraba a él en su lugar. Ja ja ja. Sí, esto estuvo bien. Kale acarició la cabeza de Raón una vez más. Se sintió extrañamente orgulloso y satisfecho. Le había enseñado bien a Raón. Capítulo 125, Lo haré, 3. En comparación con el emocionado dragón negro, el dragón dorado se sentía dudoso a pesar de haber obtenido la respuesta que había deseado. Enséñame todo. Enséñame todo lo que sabes. Eruaben observó lo emocionado que estaba Raón y murmuró en voz baja. Pienso hacer eso. Gran idea. ¿No estás de acuerdo, débil humano? Sí, sí. Eruaben había vivido cerca de 1.000 años, pero nunca había visto una combinación como esta humano que asentía con la cabeza y el dragón que agitaba sus alas. ¿Estoy tomando la decisión correcta? Lo cuestionó por un momento, pero rápidamente dejó de dudar de sí mismo, ya que no le quedaba mucho tiempo. Esto también era el destino.
Se encontró con un joven dragón en sus años de ocaso, y ese dragón no era como los dragones normales. ¿Qué más podía ser esto si no era el destino? Empezó a reír, pensando en cómo nunca había esperado una situación tan extraña. Más vale que lo pase todo, ya que voy a morir pronto. Aunque Eruaben se reía al decir eso, el silencio rápidamente llenó el área. Sin embargo, Eruaben podía sentir las miradas que se centraban en él. ¿Qué? Goldie, ¿qué acabas de decir? ¿Perdón? Dragón Nim, ¿de qué estás hablando? Raón voló frente al rostro de Eruaben y comenzó a gritar, mientras Pendrick temblaba, como si hubiera escuchado la declaración de la destrucción del mundo. Raón voló alrededor y miró el cuerpo de Eruaben mientras preguntaba. ¿Estás envenenado? ¿Alguien te maldijo? ¿Te lastimaste mientras luchabas? Eruaben se sintió extraño al escuchar la voz conmocionada y preocupada de este pequeño dragón. Sin embargo, apartó a Raón con la mano. Pequeño, ¿tiene sentido que un dragón sufra de tales cosas? Para nada. Eruaben entonces se encogió ante las continuas palabras de Raón. Entonces, ¿por qué te estás muriendo? No te mueras. Eres el único otro dragón que conozco. La expresión del dragón dorado se volvió difícil de leer. Parecía que estaba a punto de reír, pero también como si no pudiera creerlo. Eruaben evitó la apasionada mirada de Raón solo para terminar haciendo contacto visual con Kale. ¿Puedo preguntar por qué estás enfermo? Simplemente me he debilitado con la edad. Eruaben no restó importancia, pero Kale comenzó a preocuparse. Ya que vamos a obtener algo de él. Kale empezó a pensar para ver si había algún poder antiguo que pudiera ayudar. Eruaben acarició la cabeza de Pendrick, quien parecía estar en un estado caótico por la repentina noticia. Recordó cuando la jefa canaria había traído a este elfo que no podía ver elementales a la guarida. Le intrigaba la singular disposición de Pendrick al salvar a esta elfa moribunda para satisfacer su curiosidad. El niño había comenzado a seguir a Eruaben después de eso. Sintiendo la sinceridad de Pendrick, Eruaben comenzó a tratarlo con gentileza en lugar de con curiosidad. Pendrick, todas las cosas del mundo están destinadas a envejecer y morir. Nada puede vencer a la muerte. Bueno, hay formas de controlarla. ¿Cómo? Eruaben estaba tranquilo mientras que Pendrick se mostraba ansioso. Necesita seguir la oscuridad. Como el Lich. Ah, Pendrick soltó un jadeo. Eruaben se apresuró a añadir. Por supuesto, no tengo planes de hacer eso. Sin embargo, hubo algunos dragones en el pasado que terminaron haciéndolo. Eruaben entendía por qué lo habían hecho, pero seguía sin estar de acuerdo con sus decisiones. Los nigromantes acabarían muriendo, y los elfos oscuros también morirían. Sin embargo, un Lich no sentía ningún dolor ni moría de viejo. La diferencia entre los dos era bastante significativa. Pero aún falta un tiempo, así que no hay necesidad de preocuparse por eso ahora. entiendo. Eruaben pudo ver al lloroso Pendrick asintiendo con la cabeza. En ese momento, Eruaben pudo escuchar la voz de Raón una vez más. Oye, dragón dorado. ¿Qué? Eruaben se giró para mirar a Raón tras escuchar su seria voz. Raón entonces compartió lo que tenía en mente. Seré capaz de encontrar una forma para que vivas mucho tiempo porque soy grande y poderoso. Solo espera. Eruaben se limitó a mirar a Raón e ignoró lo que acababa de decir. Sin embargo, tuvo que utilizar los dedos para evitar sonreír al mirar hacia Kale. ¿Pueden todos ustedes quedarse aquí durante unos 3 meses? Kale Nituse, escuché que eras un noble. Deberíamos poder quedarnos aquí un tiempo. Kale pensó en su promesa con Litana al escuchar la pregunta de Eruaben. Litana, la reina de la jungla, había dicho que quería reunirse con Kale para pagarle su ayuda. Humano. Kale volvió su mirada hacia Raón después de escuchar su voz. Entonces se encogió, ya que los ojos de Raón parecían feroces. Humano, no deseo estar aquí solo. Raón ni siquiera esperó la reacción de Kale mientras se giraba hacia Eruaben. La mirada de dragón hizo que Eruaben dejara escapar un jadeo de interés al hacer contacto visual con Raón. Raón entonces empezó a hablar. Este débil humano solo duerme en las camas más lujosas y suaves. Le gustan las frutas y solo come carne de la mejor calidad. ¿Quieres que yo lo prepare? ¿No eres tú el dueño de este lugar? ¿No dijiste que todo sería gratis? Un dragón grande y poderoso solo necesita un movimiento de su mano para preparar todas esas cosas. Eso es cierto. En ese momento,
Eroaben se preguntó por qué tenía que hacer todo esto, incluso en su vejez. Me he hecho demasiado viejo. Se había vuelto demasiado amable. ¿Cómo había hecho él, que solía golpear a esos arrogantes dragones hasta dejarlos postrados en sus camas lamiendo sus heridas durante al menos un mes, para acabar así? Sin embargo, a Raón no le importó lo que Eroaben estuviera pensando mientras se giraba hacia Kale. Humano, ¿no tienes que ir a reunirte con la reina de la jungla? Sí, Date prisa, date prisa. Te doy una semana. está bien. Raón soltó una risita después de escuchar la respuesta de Kale y regresó al sofá junto a él para tumbarse en el mullido sillón. Eso hizo que Kale dejara escapar un suspiro. Ah. ¡Ho! Eroaben también soltó un jadeo. En ese momento, Kale y Eroaben volvieron a hacer contacto visual. Aunque los separaban casi 1000 años, sintieron una sensación de conexión entre ellos. Kale entonces empezó a hablar. Entonces volveré. Claro. Eroaben dejó escapar un suspiro y le respondió, antes de añadir casualmente a Kale, que se levantaba del sofá, así como al resto del grupo que se preparaba para seguirle. No importa si entráis y salís, pero mantened el silencio mientras estéis aquí. Soy un poco sensible. Acepté a todos vosotros porque el pequeño lo exigió, pero tened cuidado. El dragón dorado se dio cuenta de que tanto Kale como Raón le estaban dando la misma expresión extraña. ¿Qué estáis mirando? Kale negó lentamente con la cabeza y respondió. No, nada en absoluto. En ese momento, Raón empezó a hablar en la mente de Kale. Ese dragón dorado no parece tan sensible, ¿verdad? Kale sentía lo mismo. Eroaben no parecía sensible en absoluto. Eroaben, como Raón, no parecía un dragón normal. Eroaben debió de sentirse incómodo con la mirada de Kale, ya que rápidamente añadió. Además, solo voy a enseñar al pequeño. No voy a enseñar nada a nadie más, por mucho que supliquéis. Bueno, siento un poco de curiosidad por los niños bestia, pero no. Kale lo entendió claramente. Nos enseñarás si le suplicamos. La mirada de Kale se dirigió hacia su grupo para ver a Rosalín y a los niños bestia. Rosalín le miró y empezó a sonreír. Rosalín, como era de esperar, también lo había entendido. Kale tenía una sonrisa socarrona en la cara. ¿Por qué sonríes así? Es mi forma de estar de acuerdo contigo, Eroaben Nim. A Eroaben le pareció sospechoso. No sabía lo que estaba pasando por la mente de Kale. Kale estaba pensando en cómo Raón, así como todos los demás de su grupo, tomarían todo lo que pudieran de este dragón durante los próximos 3 meses. Había pensado que este dragón sería aterrador, pero al final resultó ser un anciano agradable que seguía ayudándoles, incluso mientras gruñía. Humano, no sé por qué sonríes así de nuevo, pero tienes que volver pronto. Lo tengo. Solo me llevaré a unas pocas personas y volveré pronto. Kale respondió a la pregunta repetida de Raón, pero de repente se sintió nervioso al pensar en el grupo que iría a la jungla con él. Al día siguiente, Kale descubrió el origen de ese nerviosismo. Disfruta tu viaje, humano. No intervengas ni te hagas daño otra vez. Estaban de pie frente a la guarida de Eroaben. Kale no prestaba atención a ninguna de las declaraciones preocupadas de Raón, ya que estaba sumido en sus pensamientos. Sabía que algo era raro. La mirada de Kale se dirigió al grupo que lo acompañaría. Primero, para atravesar el camino sin retorno, una de las 5 regiones prohibidas, necesitaba a On a su lado. On se estaba despidiendo de Jon. Kale pasó junto a On y se dirigió a los demás. Choyan, Beacrox y Ron. MM. Era una combinación de la que no podía evitar quejarse. Debería haber traído a Hans en su lugar. Kale pensó en Hans, a quien había dejado en el territorio Ubar. Una frialdad desconocida hizo que Kale sintiera escalofríos y comenzara a temblar. Joven maestro Nim, ¿estás bien? Ron se acercó a él y fingió ser un anciano amable. Sí, estoy bien. Me alegro de que estés bien. Por favor, házmelo saber si empiezas a sentirte mal. Ron puso su habitual sonrisa benigna. En cierto modo, es agradable viajar solo con unas pocas personas como esta. Ha pasado tiempo desde la última vez que lo hicimos. No es nada agradable. Kale miró a Beacrox, que se estaba poniendo un par de guantes blancos como siempre, y empezó a contemplar la composición de este grupo.
Parece el equipo perfecto para ir a hacer cosas malas. Beacrox debió notar la mirada de incertidumbre de Cale, ya que se sacudió las manos y se acercó a él. Joven maestro Nim, deberíamos poder salir ahora. Claro, vámonos. Raón y los demás se despidieron mientras Cale y el grupo se dirigían al pueblo Oik, que se encontraba en el extremo sur del reino Wipe. Esta era la ubicación de la entrada al camino sin retorno. Tenía que estar lloviendo. Es similar a la última vez. El gatito plateado On, que estaba en los brazos de Cale, empezó a tararear mientras controlaba la niebla. El grupo de Cale caminaba ahora por el camino sin retorno. Ni la lluvia podía deshacerse de esta extraña niebla. Saa. La lluvia era tan fuerte que Cale no podía oír el tarareo de On. Goteo. 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 Cale empezaba a molestarse por la lluvia que caía sobre su chubasquero. Beacrox se acercó lentamente a Cale. Se está haciendo tarde y la lluvia es fuerte. Joven maestro Nim, creo que sería mejor pasar la noche en el bosque. Cale asintió con la cabeza. On, volvamos a esa cueva de la última vez. Está cerca. Cale vio que On controlaba la niebla de nuevo, así que les dijo a los demás que la siguieran. Ron, Choyan y Beacrox se aferraron a los impermeables y siguieron a Cale. Choyan se acercó a Cale y le preguntó. ¿Te diriges a la cueva donde conociste a la reina Litana Nim? Sí, esa misma. Era un lugar memorable donde Cale había fingido ser una persona buena y benevolente. Era un lugar donde había actuado como todo tipo de cosas que no era. Tengo buenos recuerdos de ese lugar. On debió recordar ese recuerdo también, ya que negó con la cabeza y continuó controlando la niebla. Tal vez fue porque todos caminaban rápido, pero pronto vieron la cueva más adelante. Está ahí. On, que estaba señalando hacia la cueva, se detuvo de repente. Ron se acercó a Cale. Parece que hay alguien ahí dentro. Una luz tenue salía de la cueva. Parecía que alguien ya estaba dentro de la cueva. Cale lo debatió por un momento antes de empezar a hablar. Parece que es demasiado tarde para ir a otro sitio. Vamos por ahora. Era molesto tener que buscar otro lugar. Estaba lloviendo, estaba oscuro, tenía hambre y no quería caminar más. Como no había ningún otro lugar donde ir, podrían pasar una noche con algunos desconocidos. Como desees, Cale Nim. Por suerte, no siento ninguna aura fuerte ahí dentro. Cale respondió rápidamente después de escuchar el comentario de Choyan. Vamos. No tenían nada que perder. Goteo. Goteo. La lluvia empezó a golpear sus impermeables con más fuerza mientras se dirigían rápidamente a la cueva. La luz tenue empezó a hacerse más fuerte y pudieron ver la entrada de la cueva. Por fin puedo descansar. Cale estaba a punto de caminar aún más rápido con ese pensamiento en mente cuando escuchó la voz de Choyan. Es un aura familiar. ¿Qué? Cale pudo ver la entrada de la cueva mientras escuchaba el comentario de Choyan. Pudo ver un pequeño fuego que iluminaba el interior de la cueva. Había 2 personas dentro. Hijo de... Cale se frotó los ojos. ¿Quiénes son ustedes? Una de las personas que estaban dentro preguntó con voz temblorosa. Un hombre de aspecto débil e inocente miraba a Cale y a los demás. Los ojos del hombre no solo eran puros, sino que parecían estar llorosos también, haciéndole parecer muy lamentable. Pero ese no era el problema. ¿Por qué está ella aquí? Había una mujer rubia tendida en el suelo junto al hombre rubio de aspecto inocente. La había visto antes. La maestra de la espada rubia. La persona de la organización secreta que había matado al mago loco de la sangre, Redica. Esa mujer tenía el pelo teñido de negro en varios puntos de su cuerpo y estaba allí inconsciente. Clang. Un ruido muy silencioso llegó al oído de Cale. Choyan había empezado a sacar su espada de la vaina. Cale sintió como si alguien le hubiera dado un puñetazo. ¿Qué demonios está pasando? En ese momento, hizo contacto visual con Ron. ¿Qué pasa? Eso era lo que la mirada de Ron parecía preguntar. En ese momento, la mente de Cale se aclaró. Oh, claro. Esa mujer no conoce mi cara. La maestra de la espada rubia no conocía la cara de Cale, ni la de nadie más.
Solo los había visto con sus máscaras puestas. Perfecto. Kale puso una mano en el hombro de Cho-Yan. Cho-Yan, guarda tu espada. ¿Disculpa? Pero, Kale le susurró a Cho-Yan, que preguntó con confusión. Esconde tu aura. La mujer podría sentir el aura de Cho-Yan si se despertaba más tarde. En lugar de mirar al confundido Cho-Yan, Kale miró hacia la maestra de la espada inconsciente y al hombre rubio de aspecto inocente que estaba a su lado. Kale le sonrió amablemente al hombre mientras Son maullaba en sus brazos. Parecía estar diciendo que esto era una repetición de lo que había sucedido la última vez. Sin embargo, a Kale no le importaba su opinión en este momento. Cho-Yan dijo que no sentía ningún aura fuerte dentro de la cueva. Eso significaba que, a diferencia de la maestra de la espada rubia, este hombre era débil. Kale se quitó la capucha de su impermeable y comenzó a hablarle al hombre rubio. Lo siento. ¿Le hemos asustado? Era un tono suave y sincero. Cho-Yan se estremeció al oír ese tono. Sin embargo, Ron dio un paso adelante en ese momento. Ron, Beacrox y On, los tres no interactuaron con el enemigo durante la batalla que lucharon junto a la tribu ballena. Por eso no conocían la cara de la maestra de la espada rubia. Sin embargo, Kale no estaba preocupado por lo que Ron diría. Pido disculpas. El guardia de nuestro joven amo es muy dedicado a su trabajo. Ron habló con calidez, ajustando su papel de sirviente con maestría. Kale hizo contacto visual con Ron y luego con Beacrox. El dúo padre-hijo asintió sigilosamente con la cabeza a Kale. No sabemos qué está pasando, pero seguiremos el juego por ahora. Eso parecía ser lo que estaban diciendo. ¡Qué confiable! Kale de repente sintió que eran muy confiables. Esta era la primera vez que a Kale realmente le gustaba esta configuración de miembros. Capítulo 126. Realmente una buena persona, 1. Cualquiera pensaría que se trataba de un joven noble normal que viajaba junto a su sirviente y su guardia. No. Originalmente era ese tipo de combinación. Kale recordó este hecho que había olvidado y sonrió afablemente al hombre rubio. Sin embargo, las cosas no salieron como él esperaba. ¿Qué? El hombre se puso aún más cauteloso con Kale. Sus pupilas temblaban un poco al mirar a Ron. El hombre se quedó mirando el brazo izquierdo de Ron. El brazo izquierdo de Ron era el brazo hecho por la nigromante, Mary. Aunque no era visible porque Ron solía llevar una camisa de manga larga y guantes negros, el hombre rubio seguía mirando ese brazo izquierdo cubierto. Su expresión era de incertidumbre, cautela y caos. Era como si supiera que el brazo era falso y estaba hecho del atributo oscuridad. Con solo mirarlo, este hombre se dio cuenta de que tenía afinidad con la oscuridad. ¿Oh? Kale tuvo una sospecha. Su mirada se dirigió al hombre rubio y a la mujer rubia. Parecían diferentes, pero extrañamente similares al mismo tiempo, como si fueran hermanos. De repente pensó en algo. Bomba mágica. Y una cosa más. La iglesia del dios Sol. Y finalmente. El santo y la doncella sagrada. Mierda, ¿de verdad? ¿Por qué tenía que tener esa sospecha? Kale se decidió. Vamos a fingir que no sabemos nada y a ser corteses. Sin embargo, ese sentimiento no parecía ser compartido por la otra parte. No me engañarán. El hombre rubio se acercó y abrazó al maestro espadachín rubio mientras miraba al grupo de Kale, específicamente a Ron. Sin embargo, sus ojos inocentes que parecían los de un potro joven empapado por la lluvia, solo parecían lastimeros en lugar de intimidantes. No estoy seguro de qué estás hablando. No te estamos engañando sobre nada. Simplemente estábamos de paso. Ron, que tenía su sonrisa habitual mientras se acercaba lentamente al hombre rubio, le parecía a Kale el típico villano. No vengas aquí. El hombre rubio parecía no poder oír nada mientras levantaba a la mujer y comenzaba a retroceder lentamente. Ah. Ah, La mujer inconsciente soltó un gemido. El hombre rubio dejó de retroceder y rápidamente volvió a dejar a la mujer en el suelo. La mirada del hombre que miraba a la mujer parecía estar llena de ira y resentimiento mientras comenzaba a gritar. Seres malvados. Primero lanzan bombas de maná muerto,
¿Y ahora incluso se han puesto en contacto con un nigromante? Parece que tiene una idea equivocada. Kale se dio cuenta de que esta persona, que sospechaba que era el santo, tenía una idea equivocada. Toque. Toque. Kale bajó la cabeza después de que On le diera un toque en el brazo para ver a On mirándolo con una mirada que parecía preguntarle si necesitaban ocuparse de esto. ¿No deberíamos encargarnos de esto? No, todavía no. Sin embargo, Kale negó con la cabeza. Su intuición le decía que esperara. Por lo general, en estas situaciones, el bando que tenía una idea equivocada tendía a soltar información útil. Además, había algo que necesitaba averiguar. ¿Bombas de maná muerto? ¿Era posible fabricar bombas con maná muerto? Kale pensó que la organización secreta podría haber fabricado una bomba así y necesitaba más información. Por eso no hizo nada y se limitó a observar la situación. Y Ron se estaba moviendo exactamente como Kale quería. Ron sonrió amablemente mientras daba deliberadamente otro paso hacia el hombre. Realmente no sé de qué está hablando, señor. Parece que tiene una idea equivocada sobre nosotros. La acción de Ron de mostrar que era inocente hizo que el hombre comenzara a gritar con una mirada que parecía decir que no se dejaría engañar de nuevo. Su voz sonaba como la de alguien que había aceptado el hecho de que podría morir pronto. Protegeré a Hannah ahora. ¿Cómo pudisteis hacer cosas tan terribles en nombre del imperio? ¿Qué? La masa del dios Sol no te dejará escapar. Las venas de su frente se hinchaban mientras seguía gritando. El sol sabrá de nuestro rencor. ¿Qué? ¿De qué está hablando este punk? La mente de Kale se volvió un poco caótica. Sin embargo, el hombre rubio parecía haber superado su miedo mientras seguía gritando sin parar. Aunque su rostro parecía inocente, su voz era tan fuerte como el claxon de un tren. Aunque solo sea la mitad con habilidades curativas. No me quedaré quieto. Al final, Kale tuvo que interrumpir al hombre. Espera. Ja. No me detendré, aunque intentes evitar que diga. Oye, espera. La voz baja pero fuerte hizo que el hombre rubio se callara por un momento. El hombre pelirrojo parecía estar molesto al soltar un aura fuerte. La presión del aura hizo que el hombre rubio se congelara. Sa. Ahora estaba tranquilo en la cueva, aparte del sonido de la lluvia. Kale finalmente pudo comenzar a ordenar las cosas en su cabeza. Su cerebro rápidamente comenzó a procesar todo. La bomba de maná muerto es un producto del imperio. Y estos rubios estaban siendo perseguidos por el imperio. La mirada de Kale se dirigió a la mujer rubia. El hombre rubio debió darse cuenta de esto mientras abrazaba apresuradamente a la mujer, pero Kale ya había verificado lo que necesitaba verificar. Existía una gran posibilidad de que las marcas negras en su cuerpo fueran el resultado de la exposición al maná muerto. Esto es malo. Kale nunca había esperado que el imperio hubiera desarrollado algo así como una bomba de maná muerto. La novela no había discutido tal cosa. Joven maestro Nim. La voz de Ron hizo que Kale ordenara sus pensamientos y volviera a mirar al hombre rubio. El hombre se encogió ante la mirada de Kale, pero se mordió los labios y comenzó a gritar. Yo no me rendiré. Sin embargo, el hombre no pudo ocultar su ansiedad cuando el hombre pelirrojo se acercó lentamente a él. No había sentido un aura tan fuerte en mucho tiempo. No era solo el aura de una persona fuerte, sino la de un gobernante. Chirrío. Chirrío. Los zapatos mojados de Kale continuaron chirriando al acercarse al hombre rubio. El hombre rubio podía ver que el hombre pelirrojo estaba justo frente a él ahora. No. Tenía que proteger a Hannah, su hermana menor. El hombre rubio siempre había sido un lastre para su hermana menor, había terminado siendo utilizado por la iglesia y ahora estaba siendo perseguido por el imperio después de ser incriminado. Estaba decepcionado de sí mismo. El hombre pelirrojo se acercó a él y lo miró. Esa mirada hizo que el hombre rubio tuviera escalofríos. El hombre pelirrojo, Kale, lentamente comenzó a hablar. Fue herida por el veneno del maná muerto. ¿Qué? Quería gritar y decir, ¡qué tontería! Sin embargo, Kale le entregó un objeto al hombre rubio. Es una poción de grado superior.
Esto debería evitar que el maná muerto se propague. Pero ya lo sabes, ¿verdad? Para este hombre que lo había perdido todo, esta poción de grado superior era por lo que había estado rezando desesperadamente. Esto era real. El hombre rubio, el santo de la iglesia del dios Sol, no podía usar sus habilidades curativas en su hermana menor moribunda. El poder del sol quemaría la oscuridad. Usar curación en su hermana haría que su hermana fuera purificada junto con la oscuridad en lugar de curarla. El hombre rubio, el santo, pudo ver al hombre pelirrojo sonriendo gentilmente. El hombre pelirrojo luego señaló a la persona que había presentado como su sirviente. Sé un poco sobre eso, ya que nuestro sirviente había sido herido por maná muerto antes. ¿Cierto, Ron? Cale señaló el brazo izquierdo de Ron mientras preguntaba. Ron respondió sin siquiera cambiar su expresión. Sí, señor. Mi brazo izquierdo y mi cuerpo fueron gravemente heridos. Apenas logramos arreglarlo. ¿Arreglarlo? La cara del santo se puso extraña, pero Cale fingió no darse cuenta mientras seguía sacando más pociones de grado superior de su bolso mágico. Tenía un montón de estas pociones de grado superior. Raón había llenado su bolsa con ellas, hasta el punto de que daba miedo. Sin embargo, Cale solo sacó 10 de ellas antes de poner una sonrisa incómoda mientras miraba al hombre rubio. Esto es todo lo que tengo conmigo. Oh, estas pociones fueron hechas por la iglesia del dios de la muerte del reino de Rohan. ¿Qué tal si las usas para tratar a la señorita mientras resolvemos este pequeño malentendido? Las pupilas del santo empezaron a temblar. El santo no había visto una sonrisa tan genuina en mucho tiempo. El hombre pelirrojo que tenía esa sonrisa genuina en su rostro dijo algo que resonó con el santo. ¿No es la vida humana lo más importante? El santo miró en silencio la poción que le habían entregado con la tapa quitada. Su hermana menor a menudo le había dicho esto. Oppa, tu problema es que confías demasiado en la gente. Confías demasiado fácilmente en las personas y dices todo sin sospechar nada en absoluto. Deja de ser así. Aunque supongo que esa es una de tus fortalezas. No te preocupes. Soy fuerte, así que te protegeré. Necesitaba salvar a su hermana menor. En ese momento, el santo pudo escuchar al hombre pelirrojo continuar hablando. Ah, por cierto, mi nombre es Cale Nituse, y soy del reino de Rohan. El hombre rubio pudo ver una pequeña insignia con el escudo de la tortuga dorada. ¿Cale Nituse? Sí. Cale respondió con una voz suave pero severa. Necesitaba hacer esto para que este hombre, así como la mujer que se despertaría más tarde, pensaran en él como un noble que pasaba por allí, y no como el hombre que fingía ser de la organización secreta. Cale fingió ser un joven maestro noble despistado mientras miraba al hombre que sospechaba que era el santo. Usted era Sir Kell. La reacción del hombre rubio no fue la que Cale esperaba. Tiene razón. Ese pelo rojo. Ahora entiendo por qué viniste al camino sin retorno. Agarrar. El hombre rubio agarró la poción y la mano de Cale. Cale lentamente comenzó a retirar su mano. ¿Te conozco? Ah, ya ves. El hombre rubio puso una sonrisa inocente. Cale se preguntó cómo el comportamiento de este hombre podía cambiar tan rápidamente. Los aldeanos de la aldea de Oik me habían hablado de ti. Dijeron que ayudaste a los aldeanos a encontrar un cierre y les enseñaste sobre los secretos del bosque. Yo hice eso. El pueblo Oik era el pueblo que se encontraba a la entrada del camino sin retorno. Cale había pasado por alto el pueblo para llegar directamente al bosque esta vez. Desde entonces, los aldeanos han compartido la historia del joven maestro Keohanadas cada vez que llega un viajero. Yo la escuché por casualidad cuando me estaba de todas formas, la escuché. Supongo que se estaba escondiendo cerca del pueblo y la escuchó por casualidad. Te describieron como un noble sabio y carismático que tenía un corazón cálido. Eso es un gran elogio. Ese tipo de descripción no encajaba para nada con Cale. Había dejado cosas para que Hans y el vicecapitán las hicieran mientras él se dirigía a lidiar con el incendio en la jungla. Ahora se preguntaba seriamente cómo los dos se habían ocupado de las cosas. Sin embargo,
Kale tenía que centrarse en el hombre que tenía delante ahora mismo. El hombre rubio parecía haberse calmado un poco, ya que empezó a hablar con una expresión relajada. Sí, la reina Litana Nin siempre te mencionaba cuando hablaba de una buena persona. ¿Quién? ¿De qué demonios está hablando? ¿Por qué el santo conoce a Litana? Ah, eso. El hombre pareció darse cuenta de su error y puso una expresión incómoda, empezando a inventar una excusa. La reina de la jungla. Tuvimos una conversación con ella cuando fuimos a la jungla en el pasado. Es solo alguien a quien conocemos. Definitivamente no parecía que hubieran tenido una simple interacción. El santo continuó hablando rápidamente. Mi hermana menor y yo somos solo gente común. La reina nos ayudó. Acha. ¿Cómo puede decir una mentira tan obvia? Kale contuvo su suspiro y asintió con la cabeza. Ya veo. Curémosla primero. Ah, sí. Ron, ayúdalo. Sí, joven maestro Nim. El santo se encogió cuando Ron se acercó, pero inclinó la cabeza después de ver que Ron sacaba cuidadosamente un paño para ayudarlo. Kale los observó a ambos antes de ponerse de pie. Entonces saldré un momento. Choyan. Sí, Kale Nin. Kale señaló la entrada de la cueva. Quédate ahí y protégelos. Sí, Kale Nin. Escuchando la respuesta a medias de Choyan y viendo el aumento del nivel de confianza en los ojos del santo, Kale se preguntó cómo este santo tan confiado seguiría viviendo en este mundo mientras palmeaba a Beacrox en el hombro. Vamos a inspeccionar la zona. Sería malo que apareciera un animal salvaje o un monstruo mientras atienden al paciente. Sí, señor, lo entiendo. Beacrox respondió como un guardia confiable y siguió a Kale. Kale pasó junto a Choyan, que estaba de pie en la entrada, y le susurró en voz baja. Choyan, no les quites el ojo de encima. Choyan finalmente pareció entender, asintiendo con la cabeza y una expresión seria. Sí, Kale Nin. Haré todo lo posible para protegerlos. La mala actuación de Choyan volvió a mostrarse. Kale, así como Beacrox, lo ignoraron y salieron de la cueva. La lluvia había disminuido a una llovizna ligera, lo que hacía que estar afuera con sus impermeables fuera tolerable. Beacrox. Sí, señor. No tengo un mago para usar el dispositivo de videocomunicación. Te daré un mensaje para que lo entregues. Beacrox preguntó con expresión estoica. ¿Para Tonka? Kale se sintió un poco conmovido. Beacrox parecía entender lo que estaba pensando sin necesidad de que lo explicara en detalle. Sería una gran desventaja para el bando de Tonka si luchaban contra el Imperio sin conocer sus bombas de maná muerto. No podía quedarse con esta información para sí mismo. Sí. Entrega el mensaje a Tonka. ¿No crees que necesitan saber esta información para poder luchar en igualdad de condiciones? Sin embargo, contrario a lo que Kale pensaba, Beacrox dijo otra cosa. Pareces preocupado por él. ¿Quién? ¿Tonka? Sí, señor. Kale guardó silencio por un momento antes de volver a hablar. Simplemente no digas nada y vete. La expresión estoica de Beacrox se transformó lentamente en una sonrisa mientras asentía con la cabeza. Era una expresión que parecía decir que realmente no podía hacer nada con este joven maestro suyo. Kale no dio ninguna otra explicación, incluso después de ver la expresión de Beacrox. Kale conocía las tácticas de batalla de Tonka. Era del tipo que simplemente dejaba de lado a sus soldados heridos y seguía adelante. Tonka era del tipo que pensaba que era natural que los débiles fueran dejados atrás, heridos o asesinados. Arol era igual. Tanto Arol como Tonka simplemente hacían lo que les apetecía. La avaricia de Arol giraba en torno a deshacerse de la magia en todo el continente, mientras que la avaricia de Tonka giraba en torno a luchar y hacerse más fuerte. La gente que está bajo ellos no debería tener que sufrir solo porque sus líderes son un desastre. Si estaba preocupado por alguien, no era por Tonka, sino por los soldados que seguían las órdenes de Tonka. ¿Quiénes serían los más perjudicados por esas bombas? Además, era difícil recuperarse de la intoxicación por maná muerto.
Se necesitaban pociones de grado superior para evitar que el maná muerto se extendiera. ¿Usaría Arol pociones de grado superior en sus soldados? ¿Y Tonka? En absoluto. Tonka era del tipo que habría ignorado por completo a Kale si éste hubiera actuado como un debilucho. Kale dio una orden a Beacrox, que estaba esperando su comando. No necesitas ir hasta Toonka. Raselen está cerca, así que entrégale el mensaje a ella y ella podrá transmitirlo. Será más rápido. Ah, y díselo también al príncipe Alberu. Sí, señor. Entiendo. Rosalind y Beacrox juntos podrían encargarse de todo adecuadamente. Beacrox mostró un poco de curiosidad mientras preguntaba en voz baja. Joven maestro Nin, ¿ellos son? Supongo que son los gemelos de la iglesia del dios Sol. ¿Los dos que están huyendo? Kale observó la expresión de Beacrox por un momento antes de comenzar a hablar. Sí. Y esa mujer allí dentro es la maestra de la espada de la organización secreta contra la que luchamos en las Islas Jais. ¿Esa mujer? Sí. Así que regresa rápido. Yo me encargaré de inventar una excusa para tu partida. La comisura de los labios de Beacrox comenzó a torcerse. La organización secreta había llevado a su padre al borde de la muerte. Kale comentó casualmente a Beacrox, quien rápidamente se estaba enojando. Confía en mí y en Ron y regresa rápido. Eso es muy reconfortante. Beacrox asintió con la cabeza. Su padre y el joven maestro Kale estarían bien. Además, tenían al fuerte Choyan con ellos, por lo que no debería haber situaciones peligrosas. On maulló para demostrar que ella también estaba allí. Beacrox sonrió y extendió su mano hacia Kale. Por favor, dame el mensaje. Kale despidió a Beacrox con el mensaje y regresó lentamente a la cueva. Kale Nin, has vuelto. Sí. Kale entró en la cueva mientras era recibido por Choyan. Ron todavía tenía su sonrisa benigna en su rostro. Choyan y Ron no dijeron nada, a pesar de que Beacrox no estaba con Kale. Kale se acercó rápidamente a la santa que miraba preocupada a la maestra de la espada rubia. ¿Cómo está? ¿La dama está un poco mejor? Así. El maná muerto en su cuerpo está lentamente. Fue en ese momento mientras la santa hablaba con expresión alegre que algo sucedió. MM. La maestra de la espada rubia soltó un gemido. Sus pestañas empezaron a revolotear como si fuera a abrir los ojos pronto. Ah, Hannah. La santa llamó a lo que Kale presumió que era el nombre de la maestra de la espada cuando la mujer abrió lentamente los ojos. Opa. Hannah. La santa llamó el nombre de su hermana y la abrazó. Kale escribió algo en la palma de Ron mientras los gemelos estaban teniendo su momento. Parte del brazo. La mirada de Ron se volvió fría mientras Kale fingía no saber nada mientras sonreía a la santa que lo estaba mirando. Estoy aliviado. Joven maestro Nin, mi hermana está despierta gracias a usted. Muchas gracias. Kale recibió una mirada de gratitud de la santa, así como una mirada de confusión del maestro de la espada, mientras él ponía su sonrisa más noble. Todavía había muchas cosas que necesitaba averiguar de los dos. Capítulo 127. Realmente una buena persona. 2. Kale necesitaba saber más sobre su situación actual, así como por qué el nombre de Litana salió de la boca del santo, y por qué el imperio estaba usando maná muerto como arma, aunque también podría ser venenoso para ellos. Opa. La maestra de la espada, Hannah, llamó al santo con voz adormilada. Sin embargo, los ojos de Hannah estaban enfocados en Kale, Choyan y Ron. Kale también estaba revisando la condición de Hannah. Ella está en las etapas iniciales del veneno de maná muerto. Podía ver que las heridas en su cuerpo estaban teñidas de negro. La bomba de maná muerto con la que fue golpeada parecía tomar una forma líquida. El líquido debe haber aterrizado en sus heridas para envenenarla. Debe haber sobrevivido hasta ahora porque es una maestra de la espada. Los maestros de la espada tienen una fuerte vitalidad. Su aura probablemente estaba impidiendo que el maná muerto se propagara dentro de su cuerpo. Sin embargo, la maestra de la espada se encontraba actualmente en un estado debilitado. Kale automáticamente comenzó a formar una sonrisa amable en su rostro. Eso puso a la mujer en guardia. ¿Quiénes son estas personas?
Apenas recuperó la conciencia, pero aún parecía tener dificultades para comunicarse. Todo su cuerpo estaba cubierto de sudor y apenas logró hablar. Yo, tos, ah. Los hombros de la maestra de la espada se estremecieron y ella tosió sangre negra. El santo rápidamente levantó sus manos hacia su boca. Hannah. No hables. ¿No te dije que no dejaras entrar a extraños? La mujer fulminó con la mirada al santo e intentó sentarse. En ese momento, una tela blanca fue colocada en su boca. Estás sangrando. Por favor, relájate, te lo explicaré todo. Una voz cálida llegó a los oídos de Hannah. Kale limpió la sangre negra de su boca. Debería recoger la sangre negra y preguntarle al dragón más tarde. Kale se decidió a preguntarle a Eroaben cuando regresara y le habló gentilmente al enemigo precavido. Me conmovió lo desesperado que estaba tu oppa mientras trataba de salvarte la vida. Así que por favor concéntrate en tu salud primero. Aquí hay una poción, joven maestro Nim. Ron le entregó a Kale una nueva poción justo a tiempo. Kale estaba asombrado mientras miraba a Ron, quien estaba actuando como un anciano benigno, como si nunca hubiera tenido esa mirada fría en sus ojos. ¡Guau! Él es tan bueno. Esto era completamente diferente a cuando viajaba con Cho-Yan, Rosalind y los niños que tenían un promedio de 8 años. Kale le entregó la poción al santo con una expresión relajada. La mente de Hannah se volvió caótica al presenciar todo esto. Era extraño que un joven maestro noble y su sirviente estuvieran en este camino sin retorno. ¿Quién diablos son estas personas? En ese momento, Hannah escuchó la suave voz de su hermano. Hannah, sé respetuosa. Estas personas no son así. Hannah miró a su hermano después de sentir que la estaba regañando. Estaba preocupada por lo que su hermano, que era completamente inocente hasta el punto de la estupidez, había hecho mientras ella estaba inconsciente. Sin embargo, la expresión del santo era brillante por primera vez en mucho tiempo. Hannah, es alguien que tú también conoces. ¿Recuerdas haber oído hablar de Kale Nituse en la aldea Oik? Él es Kelhanadas, y esos son su sirviente y sus caballeros. Kale Nituse. Los ojos de Hannah se dirigieron hacia el hombre pelirrojo. El santo continuó hablando con una voz emocionada. Sí. Me lo explicaste. Dijiste que era el gran héroe que dio un paso al frente para proteger el reino de Rohan durante el incidente del terror. Los ojos de Hannah tenían una mirada inexplicable. Kale bajó ligeramente la cabeza como si le avergonzara la forma en que ella lo estaba mirando. Entonces comenzó a pensar para sí mismo. Gran héroe, mi culo. Era un enemigo molesto para ella. Como miembro de la organización secreta, Kale no era el héroe del reino de Rohan, sino una de las plagas que se interponían en su camino. Pero Kale pudo confirmar una cosa por las declaraciones del santo. El santo no es miembro de la organización secreta. Si lo fuera, no estaría actuando tan estúpidamente. Por eso el joven maestro Kale Nin nos dio las pociones y tiene a su caballero protegiéndonos. ¿De verdad eres Kale Nituse? Kale puso una sonrisa incómoda ante su mirada que parecía llena de dudas. Sí. Es vergonzoso, pero si soy ese Kale Nituse. Joven maestro escudo plateado. Había pasado mucho tiempo desde que había escuchado este apodo vergonzoso que salió de la boca del maestro de la espada. Sin embargo, Kale necesitaba darle fe ahora mismo. ¡Pat! Un pequeño escudo apareció con un brillo plateado. ¡Oh! El santo estaba asombrado, mientras que el maestro de la espada parecía estar un poco aliviado. Kale la miró y le preguntó. ¿Confías en mí ahora? Bueno, supongo que sí. Entonces, por favor, descansa un poco, ya que todavía estás en un estado de peligro. Kale comenzó a hablar con una expresión confiable en su rostro. Nosotros haremos guardia esta noche. No sé por qué estás en tu situación actual, pero creo que es el deber de un noble proteger a los débiles y afligidos. El santo estaba lleno de admiración, mientras que el maestro de la espada tenía una mirada de alivio. Ron entonces jugó bien. Joven maestro Nim, tienes razón. Somos diferentes de esos malditos bastardos que causaron el incidente del terror en la capital.
Tenemos que trabajar duro para salvar a los demás y para ser diferentes de esas personas que buscan matar a otros. El maestro de la espada asintió con la cabeza y estuvo de acuerdo. Tienes razón. Oh, no esperaba que ella estuviera de acuerdo. Cale no esperaba que ella estuviera de acuerdo con la declaración de Ron. Sin embargo, tuvo una extraña sensación después de escuchar lo que ella dijo después. Esos bastardos necesitan que les chupen la sangre hasta que mueran. ¡Qué miedo! Cale sintió que esta mujer debía haber sido traicionada por la organización. Sin embargo, Cale preguntó con una expresión casual, como si no hubiera oído lo que ella acababa de decir. Pero, ¿cómo terminaste en el camino sin retorno? Será peligroso si te pierdes. El silencio llenó de repente la cueva. El santo miró a su hermana con ansiedad, mientras que el maestro de la espada se limitó a mirar al techo. Eso permitió a Cale hacer sus suposiciones. Deben estar de camino a reunirse con Litana. El nombre de la reina de la jungla probablemente no salió de la boca del santo sin razón. Era obvio. Sus suposiciones se demostraron ciertas muy rápidamente. On, que había estado guiando a Beacrox hasta la entrada del bosque, entró en la cueva. Luego se dirigió inmediatamente a Cale y le dio un golpecito en el brazo. Al mismo tiempo, Choyan, que seguía de pie en la entrada de la cueva, llamó a Cale. Joven maestro, hay una luz que se acerca a lo lejos. ¿Qué? Cale caminó hacia la entrada de la cueva conmocionado. La lluvia había vuelto a arreciar. Había una luz que se acercaba a la cueva en medio de la noche, incluso durante esta terrible lluvia. Cale finalmente entendió por qué el santo, que tenía que esconderse con su hermana herida, seguía encendiendo un fuego dentro de la cueva. En ese momento, Choyan susurró en voz baja que sería ahogada por la lluvia para que solo Cale pudiera oír. Escuché esto durante nuestra batalla en la aldea de los elfos. Choyan recordó lo que el lancero mágico había dicho mientras luchaban. Ya estoy ocupado por culpa de esos gemelos rubios. ¿Por qué estos bastardos siempre se interponen en mi camino? Repitió las palabras del lancero mágico a Cale. Cale palmeó los hombros de Choyan y se giró. Su mirada se dirigió a la pareja de hermanos. Parecen ser sus invitados. ¿Estoy en lo cierto? El santo miró hacia el maestro de la espada, que se levantó con dificultad y miró a Cale con el rostro teñido de negro por el maná muerto en múltiples puntos. Sí, probablemente sean nuestros invitados. Cale pudo ver a la gente que se acercaba a la cueva tan pronto como Hannah respondió. Joven maestro Cale. ¿Cuánto tiempo sin verte, señorita Lina? Litana, la reina de la jungla, estaba allí de pie con un orbe brillante en la mano. En lugar de mirar a la conmocionada Litana, Cale estaba mirando el escudo del orbe. Era el escudo del dios Sol. La luz dentro del orbe tenía la forma de una flecha que apuntaba hacia la ubicación del santo. Cale se giró lentamente y miró hacia el santo. Es la cresta del dios Sol. ¿Por qué apunta hacia ti? Eso, ya ves, joven maestro Cale. Ahora que lo pienso, ustedes dos se parecen a hermanos, no, a gemelos. Cale, que estaba mirando al santo que estaba tranquilamente de pie con una expresión incómoda en su cara, dejó escapar un suspiro. Ja, creo que entiendo cómo la señorita Lina llegó hasta aquí sin perderse. También creo saber quiénes son ustedes dos. Joven maestro Cale. Litana se acercó a Cale después de ver la rígida expresión de su cara. Nunca había visto tal mirada en el rostro de Cale. Parecía como si estuviera tratando de ocultar los complicados pensamientos en su mente. Cale no miró a la Litana que se acercaba, en cambio, comenzó a hablar como si estuviera murmurando consigo mismo. Estaba ayudándote porque pensé que era lo correcto, pero las personas que ayudé. La tristeza llenó el rostro de Cale. ¿Por qué las personas que ayudé tenían que ser las responsables del incidente de terror de la iglesia del dios Sol? ¿Cómo pudiste hacerme esto? No. En ese momento, la voz del santo resonó en la cueva. Opa, cálmate. El maestro de la espada calmó al santo, y Cale hizo contacto visual con él. Su mirada parecía llena de ira, como si estuviera molesto por algo. Cale luego miró a Litana y comenzó a hablar. ¿Estoy seguro de que había una razón para ello? Joven maestro Cale.
Si es la señorita Lina que conozco, ella nunca ayudaría a personas responsables de una tragedia tan horrible. La mano de Cale apuntó hacia los hermanos. También creo, no, quiero creer que una pareja de hermanos que se quieren tanto nunca harían una cosa así. Las pupilas del santo comenzaron a llenarse de lágrimas de admiración. Litana estaba igual. Ella sintió vigorosamente con la cabeza y respondió. No te preocupes, joven maestro Cale. Tienes razón sobre mí. Sí, joven maestro Nim. No vinimos aquí con malas intenciones. Uno de los leales subordinados de Litana agregó. Cale luchó por sonreír después de escuchar sus respuestas y asintió con la cabeza. Litana pareció aliviada después de ver sus acciones mientras se acercaba a los hermanos. En ese momento, Cale hizo contacto visual en secreto con Ron. Ron le dio un pulgar arriba furtivamente y tenía una mirada satisfecha en el rostro, mientras que Choyan miraba a Cale con una expresión inexpresiva. Esto no fue nada. Cale le dirigió una mirada que parecía decir eso antes de volverse para mirar a Litana, que le estaba hablando. Joven maestro Cale, deberías escuchar su historia conmigo. Está bien. Siento que será una carga para mí. Rechazó una vez para empezar, actuando como si no quisiera involucrarse. No es porque necesitemos tu ayuda. Era algo que planeaba contarte cuando te volviera a ver de todos modos. Cale asintió con la cabeza tras escuchar que no necesitaba su ayuda. ¿Hay algo que deba saber? Joven maestro Cale, ¿recuerda el incendio en la selva? ¿Por qué habla de repente del incendio? Sí, lo recuerdo. Fue terrible. Realmente lo fue. Encontramos a los culpables de iniciar ese incendio. Cale rápidamente descubrió cómo los gemelos se acercaron a Litana. El príncipe imperial había causado el incendio en la selva. Probablemente la llamaron con esta información. Sin embargo, Cale fingió que no sabía nada. Supongo que estos hermanos no son los culpables. Sí, es como sospecha. Fueron ellos quienes me hablaron del culpable. Cale miró hacia los gemelos con incredulidad. En ese momento, el maestro de la espada comenzó a hablar con el santo. Oppa, cuéntales todo. De acuerdo. El santo comenzó a hablar con una mirada decidida en su rostro. Aunque se nos conoce como santo y santa doncella, soy un santo que solo tiene la mitad de las habilidades divinas y mi hermana Hannah no es una santa doncella en absoluto. Fue criada como espadachín, ya que tenía talento con la espada. El santo mostró su enfado hacia la iglesia. La iglesia nos usó a los dos y proclamó que ambos habíamos nacido con habilidades divinas y nos hizo vivir como santo y santa doncella. Por eso nunca pudimos ni siquiera ver el mundo. Cale contuvo su sonrisa. ¡Qué mentiras! No podía creer la mirada casual en el rostro de Hannah. Hannah, que estaba apoyada en la pared de la cueva para mantenerse en pie, había estado por todo el mundo como miembro de la organización secreta. El santo continuó hablando mientras Cale observaba a Hannah. Una organización desconocida lanzó una bomba mágica contra la iglesia y la iglesia quedó en ruinas. El imperio entonces afirmó que estábamos confabulados con la organización y empezó a perseguirnos. Entonces, estás diciendo que tú no causaste ese incidente. El santo asintió con la cabeza ante la pregunta de Litana. Sí, no fuimos nosotros. Sin embargo, el imperio dijo que sí porque querían deshacerse de nosotros dos. ¿Por qué querrían hacer eso? El santo se quedó callado por un momento antes de empezar a responder. Fue por la información que la iglesia planeaba revelar durante la celebración. Todos los demás que sabían de la información fueron asesinados por la bomba. ¿Qué información es esa? Litana instó al santo a continuar, como si se tratara de la información que había estado esperando. Sin embargo, la respuesta vino del maestro de la espada en su lugar. El imperio utilizó la alquimia para fabricar una bomba con maná muerto. También fueron responsables del incendio gigante en la selva. El santo añadió. La iglesia planeaba utilizar esa proclamación para suprimir el trono. Cale finalmente entendió por qué la iglesia del dios Sol había accedido a celebrar su fiesta junto con una celebración para la alquimia. Estaban apuntando a algo.
Pero de repente estalló una bomba y nos culparon como perpetradores justo antes de la proclamación. El imperio debe haber sabido que teníamos esa información. Por eso nos están persiguiendo injustamente de esta manera y Hannah terminó herida. Ah. Los ojos del santo comenzaron a ponerse rojos como si quisiera llorar. Kale se quedó allí en silencio mientras escuchaba todo lo que habían dicho. Sin embargo, su mente estaba procesando rápidamente la información. Parece algo entre el imperio y la iglesia del dios Sol, entonces, ¿por qué la organización secreta está en medio de esto? Se preguntó si uno de los bandos estaba involucrado con la organización. ¿Qué hay de esa mujer? La mirada de Kale volvió hacia Hannah. El santo estaba desahogándose en ese momento. Nos utilizaron. Es tan injusto. La maestra de la espada Hannah comenzó a murmurar. Sí, todos nos utilizaron y nos traicionaron todos los que considerábamos familia. Su elección de palabra, todos, le hizo saber a Kale que había alguien más además de la iglesia y el imperio. Litana comenzó a hablar en ese momento. Entonces, nos estás pidiendo que te protejamos a cambio de esa información. El santo asintió con la cabeza. Sí. Actualmente tenemos información sobre el campanario de los alquimistas. Te lo daré, así que por favor encuentra una manera de que nos vayamos al continente oriental. El plan de los gemelos era huir al continente oriental. En ese momento, la voz de Hannah llenó la cueva. Por favor, solo envíen a mi hermano allí. Hannah, ¿de qué estás hablando? ¿Y tú? El santo miró a su hermana con confusión. Sin embargo, la maestra de la espada tenía una expresión seria en su rostro. Voy a morir de todos modos. Contrariamente a su plan original, Hannah fue envenenada por maná muerto. Ella moriría en su camino al continente oriental. No. No digas eso, Hannah. Te salvaré. La voz desesperada del santo no hizo nada, ya que Hannah se quedó allí en silencio mientras miraba al techo. Litana miró a los hermanos con una expresión complicada en su rostro. En ese momento, una voz tranquila comenzó a hablar. ¿Qué? ¿Vas a vengarte? Era Kale. La maestra de la espada rubia, que había estado mirando al techo, volvió su mirada hacia Kale. Kale miró a la maestra de la espada rubia mientras continuaba hablando. Pareces que ese es tu plan. La mujer respondió de vuelta. ¿Y si lo es? Ella no ocultó sus intenciones. Su cuerpo puede estar muriendo, pero sus ojos estaban llenos de ira y traición. Hannah. ¿Vengarte del imperio? Me dijiste que no lo hiciera. Sí, vengarte del imperio. No puedes hacer eso. Dijiste que no podía. ¿Por qué lo haces tú? Hannah volvió a cerrar la boca. Sin embargo, Kale entendió sus intenciones porque conocía su identidad. Ella no planeaba vengarse del imperio. Planeaba vengarse de otra persona. Kale recordó lo que Choyan le había dicho. El mago de la lanza dijo que tenía mucho trabajo por culpa de las gemelas rubias. Creo que se refería a ellas dos. La mujer también había sido traicionada por la organización secreta. Hannah, di algo. Tenemos que decir algo. No tiene sentido vivir sola. La voz llena de dolor de la santa no logró hacer hablar a Hannah. Ella volvió a cerrar los ojos solo para escuchar la voz de Kale de nuevo. Disculpe. Señorita Hannah. Ella quería ignorar la voz del héroe del reino de Rohan, el bueno y sincero Kale Nituse. Sin embargo, no pudo hacerlo. ¿Quieres que esa venganza sea un éxito? Kale comenzó a sonreír al ver a Hannah abrir los ojos en shock para mirarlo. ¿Qué? Ya que vas a morir por el maná muerto de todos modos, te dejaré vivir más tiempo. Toda la cueva quedó en silencio. Solo Hannah respondió a Kale. ¿De qué demonios estás hablando? La sonrisa de Kale se amplió aún más al ver su expresión caótica. Luego dijo algo que ni Litana, la reina de la jungla, ni la santa entenderían. No puedes morir como el mago loco de la sangre, ¿verdad? Las pupilas de Hannah empezaron a temblar. Kale no lo pasó por alto. Aunque no podía convertir al enemigo de ayer en un amigo, sí podía aprovecharla.